médico. Mira, estoy mirando un poco la tabla cuando ya están entrando los protagonistas al terreno de juego. Libertad tiene, ahora mismo, tienen la misma cantidad de partidos Cerro Porteño y Libertad. Y Cerro está a 6 puntos. Olimpia tiene un partido menos que ambos, que si en caso de ganarlo, llegaría a 15 y quedaría a 2 de Cerro. Y debe jugar todavía contra Libertad. O sea que hay todavía demasiado campeonato por delante y ya están los protagonistas y está todo listo para tener un partido muy, muy importante. ¿Te parece que es un clásico, No. Franco? Contra Guaraní no, es un partido importante, pero clásico jamás. ¿Sabes por qué hago la pregunta? Y también le pregunto a la gente en el chat de Twitch y TikTok. Porque en las radios, en las AM, están presentando el partido como un clásico. Para mí lo es. Porque son dos equipos centenarios, dos equipos que nunca descendieron, dos de los 3 o 4 equipos más grandes que tenemos en nuestro fútbol. Y creo que un Cerro Guaraní es clásico, un Olimpia Guaraní es clásico, un Cerro Libertad es clásico y un Libertad Guaraní es clásico. Así que yo creo que entra dentro del rótulo de partido importantísimo de nuestro fútbol. Es importante, pero clásico no. Ojalá, ojalá Cerro gane ya. Como no me gusta ver a Santander contra Cerro. Y encima, No me encima gusta. juega el queso, ¿eh? Porque si, Es raro, ¿eh? si hay alguno que... Cecilio no juega nunca, ¿eh? Cecilio no juega Entra el nunca. Tigre Rivero también. Entra el Tigre en vez de Freddy Vera y juega Enzo como lateral derecho. Ahí Raúl Cáceres que se abraza con sus ex compañeros. Claro, Raúl fue campeón con Cerro en el 2020, ¿verdad? Fue. Creo que llegó a ser campeón, Raúl. Si no es O antes. sea, creo que... ¿En qué año Pues Raúl estuvo mucho tiempo. Sí, estuvo mucho tiempo. Raúl estuvo como Creo que en el 21 4 o 5 estuvo. años. Creo que en el 21 lo que estuvo Raúl Cáceres. Me va a corregir. Gavilán no sabe leer los partidos. Olimpia Nacional es clásico copero. Bueno, está bien. Está bien. A ver. El árbitro principal, Juan Gabriel Benítez. Cerro va de la siguiente manera, con Gianpaulo Fernández en el arco, Bien. Enzo Jiménez como lateral derecho, Jorge Morel, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. En el mediocampo juega el Tigre Riveros por derecha, por izquierda el Pachi y el doble 6. Es definitivo ya lo de Fabricio Peralta, ¿eh? Muy Fabricio loco. Peralta, Damián creo- ni en el banco, creo que está. Damián ni en el banco, pero acá Pasó lo mismo con Wilder, el chico sí, Fariña desapareció. como que aparecen y desaparecen. Es muy, muy Eso loco es lo lo de Ávila, llamativo. no entiendo mucho. Pero bueno. dentro de todo lo que podríamos ver como un legado del técnico es ese. Fabricio Peralta. Ahí vemos. No está ni en el banco Damián. Está Carrascal. Mira quién aparece. Romero. Fernandito Romero por primera vez. Y tiene la casaca 9. Qué número pesado el 9. El último gran jugador con la casaca 9 que recordás. Cuidado, ¿eh? Peje la 9 y 19. Claro, pasa que el 19 se asoció mucho Son al el goleador delantero. azulgrana. Sí. Pero un 9 de Cerro que ustedes recuerden. 9, así, número Vos sabés 9. que yo me acuerdo del Bati Larribey que usaba el 9 y que... 19 no llegó a usar también. No, porque el 19 era Churín, coincidieron. Cierto. Y era 18 Memo Aero. era 19 o 9, tampoco me Memo recuerdo. usó mucho el... Memo en su prime usó el 7 ¿Te en Cerro. acordás? ¿Vos te acordás cuando metió 5 goles en la vieja MB7. olla? Usaba el 7, pero usó el 9. Son 9. Usó el 9, así que cuenta. Y el clásico de Guaraní y Libertad, los dos equipos que no tienen hincha. No, dos chat. equipos grandes, equipos históricos de nuestro fútbol. Está todo listo, ¿eh? Está todo listo para que arranque el partido. Sí, nos dimos cuenta, papo querido. Ahí está la gradería en homenaje al doctor Marcelo Pecci. Bueno, está todo listo para que arranque el partido. Juan Gabriel Benítez que ya toma la pelota. Su partido 150 en la máxima división de nuestro fútbol. El 7º en esta clausura y el 26º en el año 2023. Creo que es uno de los árbitros con mayor cantidad de partidos pitados en lo que va del 2023. Juan Gabriel Benítez, que fue el juez principal del partido entre Brasil y Bolivia. ¿Viste el Real Madrid hoy? No, lo vi a Bellingham agarrando una copa. ¿Lo viste a Bellingham? Agarró un vasito. Un vaso, flojito, Flojito. Bueno, está bien. Estamos a punto de completarnos también por aquí. Marcelo Moreno dice en el 9. Y bueno, está bien, está Dale. bien. Cerro que agrega nuevo auspiciante en la parte trasera de la casaca, A ver. La marca de vehículos. Ah, Hyundai. Exacto, a modo de información. Ahí está. Totalmente, Bueno. a modo de información. Está todo listo para que arranque el fútbol. Vamos a ver el balón. Diego Churín. Esperamos el el pitazo inicial de Juan Gabriel Benítez que habla con los asistentes. Los asistentes tienen que tener el ok de los respectivos arqueros y va a arrancar el fútbol aquí en el Rogelio Silvino Livieres. Vamos, Cerro. Ahí está, hay un minuto de silencio. Ahí. Epa, hay un minuto de silencio. Ahí lo vemos a Richard Prieto. Vos sabés que no estoy al tanto, ¿eh? Saludos desde Falleció. Brasil, dice Kevin. Pesa a la familia, pero. Sí, espera que vamos a completar la información, ¿eh? En un ratito nada más
Ahí vemos a los protagonistas. Está todo listo para que arranque el fútbol después del minuto de silencio. A ver. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí me parece que está todo listo para que arranque el fútbol. Bueno, ahí está. Arranca el fútbol, ¿eh? Arranca el fútbol, toca la pelota, Cerro Porteño, el visitante. Hoy Cerro vestido con el dorsal alternativo. Enzo Jiménez que tiene la pelota por derecha buscando el balón en profundidad para Churín. Churín que peina la pelota, era el queso. Llega con la mano, ¿es mano? Sí. El primer parate del partido al segundo 12 de encuentro. Vemos que va a tener la pelota Fernando Román en la salida. Guaraní que no cuenta hoy con un titular indiscutido como es el caso de José Moyá, que fue expulsado en el último partido de la igualdad sin goles ante Trinidense. Salida para el equipo aurinegro con el Popi Muñoz, campeón o bicampeón en todo caso. Mi querido Papo, si me haces el volumen acá para poder tener el retorno ya que estamos en modo transmisión. La peinada en el primer palo, el ropero Santander que logra abrir el juego por derecha para Romeo Benítez. Tiene el balón Néstor Camacho que toca para atrás para Gastón Gil Romero que busca el cambio de frente. Excelente la lectura defensiva de Enzo Jiménez. El pase de primera, Enzo que busca el andarivel derecho. Tiene que volver sí o sí Romeo. Cuidado, no llega Churín. El pase fue bueno desde la intención, pero no fue buena la lectura de Enzo Jiménez, que está jugando hoy como lateral derecho, puesto en el que empezó a jugar hace algún tiempo con la propuesta táctica en su momento de Francisco Javier Arce. Salida por derecha para... Encontró regularidad también en Sí, el lateral. es un jugador que le da mucha fuerza y sobre todo que es un famoso jugador de rol dentro de la estructura de Cerro Porteño. La salida por derecha para Raúl Cáceres que es apretado por dos. Ahí tenemos un ambiente increíble desde Dos Bocas. Cerro Porteño que tiene la pelota, se ladea con el balón. Jorge Morel, el ambiente es espectacular, lo tiene John Paulo Fernández con la pierna izquierda buscando meter el juego desde la punta izquierda. La peinada por ahí para con el pecho, el queso. Fernando Fabián Fernández, goleador histórico con la camiseta de Guaraní. Otra vez que logra corregir el marcador central aurinegro Paul Riveros, el ex jugador de Trinidense. Cuidado Brock. que se duerme en la salida Brock. Pelota para Néstor Camacho, Camacho que se ladea, Camacho que quiere seguir con la pelota, Camacho sigue. Hay falta, no, nada, dice Juan Gabriel Benítez, recupera el balón Cerro Porteño, Franco. Me gusta mucho la actitud de Fabricio Peralta. Siempre está buscando la pelota. Siempre dice, pasámela. No, un tipo que se esconde. Un tipo que está buscando siempre poner. A ver, ¿fue infracción? No. Bien Peralta, que con el físico que tiene, mete el brazo en la parte del pecho-cuello, pero un impacto muy liviano como para cobrar falta. Salida por izquierda con Salomón y lateral pide Camacho, uno de los máximos goleadores en la historia de nuestro fútbol. Controla con el pecho, pero no es bueno el control, valga la redundancia de Salomoni. El Pachi que está arrancando, recostado por derecha. ¿Le dará el balón? No, es él el que juega. Toca el juego para atrás. Hoy sin Alan Benítez, que está lesionado con una contractura muscular. Ojo que Wilder se da vuelta encima del balón. Por un momento perdió la visión de la pelota, pero rápidamente logró quedarse con ella. Wilder que retrocede entre los centrales. Salida para Cerro Porteño. Eduardo Brock dando apertura al juego por izquierda. Brock que toca el medio. Se conecta con Pachi. Excelente el Pachi. Cuidado la apertura del juego por derecha para Churín. Enzo Jiménez que tiene el balón. Cerro que no tiene mucha apertura por derecha. Y por ahora estamos viendo un partido, Franco, con un ritmo muy bajo. A Cerro le gusta tener la pelota, le gusta controlar el balón, pero no está acelerando cuando tiene la pelota. Cerro puede tener mucho la pelota, pero la verticalidad le está costando mucho últimamente. Llegar hasta el área rival, siento que es uno de los factores que más le está costando a nuestro querido técnico Gávila. Bueno. O ex técnico. No, tranquilo, está dirigiendo todavía. Daniel en TikTok nos cuenta que está ganando River 2-0. Y a DJ le decimos en el chat de Twitch que no podemos mostrar imágenes, sino el baneo será brutal y total. Cuidado que recupera la pelota Guaraní, el juego por la izquierda para Romeo Benítez, recostado por izquierda. Romeo que propone el pie a pie. Qué bien lo esperó, ¿eh? Qué bien lo esperó y qué bien ganó. Si Romeo estaba en libertad, llegó a estar al otro lado. Y pasa que es un contexto mejor, Franco. Creo que un jugador del talento de Romeo, en un contexto favorable, puede brillar aún más, pero ha mostrado mucha jerarquía. Yo creo que es la próxima gran venta que tiene el fútbol paraguayo. Hoy arrancando recostado por izquierda en el famoso a perfil cambiado, para poder controlar el balón y proponer el pie a pie y encarar en diagonal. Enzo que no quiere que se dé la vuelta. Excelente el golpe de taco de Gastón Gil Romero. Gastón Gil Romero que a mí me encanta. ¿Sí? Sí. Yo recuerdo a Gastón Gil Romero cuando jugaban Estudiantes de La Plata. Armaba un doble 6 con Verón. Imagínate, cuando era capitán siendo tan joven. Cuidado con el pase del queso. ¿Esta buena? A ver, el cierre de Fernando Román. Era un 2 contra 1, ¿eh? El Popi que quedó atornillado. Y la primera intervención medianamente ofensiva para Cerro Porteño en el partido. Bien, le quiero decir la Pantera. No sé por qué me salió la Pantera. Porque parecido. Ahí parece más Pantera que Tigre, ¿eh? Romeo Benítez al Inter Miami a fin de año. El Tata ya dijo que lo viene siguiendo. Exacto. Lo había dicho el propio Tata que, creo que hablando con los colegas de la 970, finalmente es lateral, no es córner. Enzo Jiménez que volverá a meter el balón en juego. ¿Será en profundidad? Sí.
Conexión con Pachi. No, deja pasar Wilder Viera. Cuidado con Churín de espaldas al arco. Es muy bueno el pase, entra Enzo. Cuidado con Enzo. Enzo el centro que va. Qué buena la peinada, qué buen despeje. Otra vez Román, Fernando Román que con mucho laburo antes del minuto 5 de partido. Él es suplente normalmente en Guaraní. Claro, el José Moyá. José Moyá es el titular. Uy, cómo lo mueve Camacho. Ay, se pierde. Casi que Camacho, Enzo. El pasa atrás para Pachi, centro que va. Ay, el control no es bueno. Muy buena la jugada, muy buena la intención, pero finalmente no logra conectar. Riveros que está jugando finalmente por izquierda. Me sorprende esto, Mira, a mí me gusta mucho el Tigre Riveros, me gustaría verlo un poquito más. La verdad Sí. que en Chile no, muy desconocido realmente a nuestro fútbol. No sé de dónde salió Luis Riveros. Vos sabés que yo no lo tengo mucho en su primera etapa en el fútbol paraguayo. No. Tuvo un paso interesante en el fútbol chileno. Sí. Y a partir de ahí termina llegando al club azulgrana. Wilder Viera con el pase en profundidad. Cuidado que esta puede ser, Cuidado que el control es muy bueno. El pase atrás de Riveros que mete muy buena diagonal. A ver, el cabezazo que peina, saca el despeje el equipo de Guaraní. Sigue el peligro, saca Salomoni. Y mira lo Camacho donde está. De 6. Qué bien limpia Camacho. Apertura de juego por izquierda. Va a buscar con Romeo. El pase es muy centralizado. Brock que temporiza bien. ¿Qué hace Brock? ¿Qué hizo Brock? ¿Cómo regaló la pelota? Lateral ofensivo para el equipo aurinegro. Parecía una pelota perdida. Fue a apretar Romeo. Caradura Romeo. Y termina ganando lateral. Recostado por izquierda ataca el equipo aurinegro. El pase atrás de Romeo Benítez para Salomoni. Salomoni con las medias bajas. A lo Grealish. Botines blancos, claro. Exactamente. Recupera el balón muy bien Enzo Jiménez. Pared con Pachi. Churín dormido en esa. El Queso que recupera el balón. Pasa a la línea de mediocampo. Bien Churín que pivotea. El capitán azulgrana el juego. Por dentro para el Queso. Fernando Fabián Fernández que como en sus tiempos con Guaraní, cuando era dirigido por Jubero, le gusta retroceder. ¡Epa! ¡Qué error en la salida de Salomoni! Quiso peinar, termina pifiando la pelota y regala. Hasta ahora tenemos 2 laterales regalados, Dicen, vengo del futuro, un gol de Guaraní gracias a Camacho. Ojo que Camacho hizo goles el año pasado, recuerdo, uno de penal en la Nueva Boya en el empate 1-1. Una mano tonta de Carlos Rolón. La tiene Wilder Viera, apertura de juego por izquierda, en este caso para Eduardo Brock, Cerro Porteño que aprieta por izquierda. Cuidado que el control es muy bueno, Ahí está. ¡Qué buena internada Arzamendi que recibió la pelota por dentro! Encaró, le quedó para la pierna derecha, tal como el gol que terminó marcando contra Luqueño. Qué bueno el enganche, qué mal parada la defensa. El Popi que da un paso al frente para intentar cerrar el espacio. Muy buena asistencia de Eduardo Brock. Brock te da esto, ese pase diferencial. El remate es bueno, ancho, que va al costado del caño derecho. El Popi ni llegaba al moto. Al minuto 7, en la primera gran ocasión del partido, Franco. Santi Arzamendi que tiene esto que de repente te puede meter cosas. Recuerdo un golazo que mete en Copa Libertadores que era centro, ¿te acuerdas? ¿Recordás ese Ese gol? fue contra Palmeiras, Libertadores 2018. Te mete un par de fantasías, depende del día, cómo se levante. Exacto. Por el fallecimiento de Benicio Ferreira. Claro, las disculpas del caso. Es que fue el viernes y como que me quedé un poco fuera de órbita. El gran Ignacio Cabo de Vila, el gran Nacho Cabo de Vila, la voz de Olimpia Media, que nos está siguiendo. Así que el agradecimiento al Nacho. Ahí está, tiro libre para el equipo aurinero. Se va a preparar Néstor Camacho, ropero que pide el balón. Vamos a ver cómo le da la continuidad al juego. Los Gedientos de Espinosa, uno de los mejores trapos que tiene el equipo aurinegro. Vos sabés que una vez me puse a buscar qué significaba Gedientos, porque me quedaba con el término sedientos. Sí, pero no. suena a eso. Gedientos tiene otro significado que después de la pelota parada le vamos a ir contando. Se prepara Camacho. Se mete todo Guaraní dentro del área. A ver si esta puede ser la primera gran ocasión del partido. Va Camacho en el centro, el segundo palo. A ver cómo va el balón. Peinan en el primer palo. Nada. Fue Riveros, que le ha marcado muchos goles, por ejemplo, a Olimpia en este 2023, el extrinidense. Y la salida a cargo de Gianpaulo Fernández Filho, que busca directamente a Riveros. A ver, el Popi. Bien Popi. Y en el Popi, ¿fue otra vez Arzamendi el que intentó cerrarse? Porque no, el pase fue de Jam. Claro. Pero en el contraataque Era Arzamendi, claro. era Arzamendi. Vos sabés que también decía Kevin Tucci en el chat en Twitch. Lo está haciendo muy de seguido, Lo está haciendo muy de seguido eso de tratar de cerrarse y tener la ocasión. En un ratito ya con nuestro compañero Marco Morel, la voz de oro de este espacio. El emperador del lago. El emperador del lago. Por más que la otra vez le dijeron algo que no le gustó sobre el lago y a qué municipio pertenece. No, le pero dijimos bueno, que era de San Bernardino y no de Pecaray. Ojo que limpia muy bien por izquierda Cerro Porteño. A ver, cruza la línea del mediocampo ante la defensa de Guaraní que va retrocediendo. El centro que va, no, que bien cierra. Otro gran cierre de Riveros. Era la jugada del Tigre. Luis Riveros en este caso que no pudo contra Paul Riveros. Y al minuto 9:30, un lateral, ahí lo vemos a Gavilán por primera vez. Hasta se lo ve incluso un poco más tranquilo a Gavilán,
Parece que envejeció un poquito desde que agarró Cerro. Y ¿sabes qué, hermano? Lo que ha de costar. Te ha de consumir bastante. La apertura de juego por derecha para Morel. Morel tocando con Enzo Jiménez. Cerro Porteño que cruza la línea del mediocampo. ¡Epa! El buen Ñoca, el buen servicio de tubería para Romeo Benítez. Se da bien la vuelta. Fabricio Peralta, el volante más posicional del equipo azulgrana. Apertura de juego por izquierda. Cerro Porteño que va ensayando la obra ofensiva al centro de Arzamendia. El despeje en el primer palo. Bien Riveros y bien Román. En estos primeros 10 minutos del partido. La saga central aurinegra respondiendo ante los embates de la azulgrana que hoy está vestido de blanco. Cuidado que aquí se equivoca. Cuidado que se juntan Camacho y Santander. Puede haber peligro. Camacho que no imprime velocidad, pero intenta manejar el contraataque con jerarquía. El juego por izquierda para Romeo. Romeo que pedalea, Romeo que propone, Romeo que espera. El centro de Romeo. Qué bien cierra Arzamendia. A ver la continuidad del juego. Recupera Cerro Porteño. La tiene ahora mismo el Queso que se olvidó de la pelota. ¿Qué pasó, Queso? Recupera Steven Moreira. Juego por derecha para Guaraní. Puede ser la ocasión. El toca atrás. Steve el que mete la diagonal. Saca el centro. Gana el córner. Sigue el juego. Y finalmente, ¿qué decide el juez? Saque de arco. Se enoja Stivel. Bien, Wilder Viera. El doble 6 de Cerro Porteño con mucho trabajo por ahí. Hasta ahora la propuesta de ambos equipos. A ver cómo pueden pelear el doble 6. Azulgrana propuesto por Fabricio Peralta y Wilder Viera. Y el doble 6 del señor de Muner. Richard Prieto jugando a perfil cambiado. El ex General Díaz, el ex Nacional sobre el minuto 11 de juego. Habrá salida para Jean Paulo Fernández Filio. Y estamos completos. Cuando usted me diga, señor relator, estamos con el equipo. Y la salida para el equipo azulgrana. Cuando sale el balón, hacemos el cambio de frente. Cuidado con el queso. Nada, ¿cómo le va, Marcos? Buenas noches. Muy buenas noches, una disculpa ya para toda la teleaudiencia y también para ustedes, obviamente. Un tema de tráfico, pero ya estamos listos para este gran partido. 0-0 en dos bocas, impresionante. Ustedes le escucharon nada más y nada menos que a Nelson Rivera, relator, number one, ¿eh? Casi ya me desbancó el puesto, pero tranquilo. Va saliendo ahora, cabecea el conjunto de Guaraní, retrocede, presiona ahora Jiménez. Todo tranquilo está para la salida. Hacemos el cambio un ratito para colocarnos. Ahí estamos. Disculpa, Nelson. Disculpa, Franco. Estamos listos. Ahí está el cambio de frente. Ahí está el cambio de frente, todo listo. Va respondiendo ahora el conjunto de Guaraní. 0-0. ¿Cómo va este partido, Nelson? ¿Cómo lo ves? Por ahora poquito en ambas áreas. Tuvimos una mediana ocasión con una muy buena jugada de Santiago Arzamendia que metió una diagonal por dentro, ensayó el remate con la pierna derecha, pero más allá de eso no tuvimos mucho más en este partido que es demasiado importante para ambos equipos. Guaraní que sabe que el acumulativo es fundamental dentro de la estructura para ir recuperando sensaciones y Cerro Porteño que sabe que no puede fallar. Por sobre todo, pensando en el futuro, el entrenador lo debatíamos justamente con Franco. Sí. Y da la sensación que no importa lo que pase hoy en Dos Bocas, el futuro de Gavilán está más que marcado. Cuidado con esta ocasión, Marcos. Así mismo va atacando ahora Romeo Benítez, mete al área, ataca Camacho, se le Estaba fue adelantado. la pelota, estaba en posición adelantada el conjunto, el jugador del conjunto aurinegro. Habrá salida desde abajo, 12 minutos para el conjunto de Cerro Porteño, para Jean Paulo Fernández Filio. En estos momentos, en Dos Bocas, va a salir el arquero brasileño. 0-0 el partido, emocionante. ¿Y quién sería el que ingresaría en vez de Gavilán, señor Nelson Rivera? No, yo me quedo con Bernay. Con Bernay. Sí, pero podría haber otros nombres, podrían darse otros nombres que vayan saltando. Asimismo, cabeceaba, hay lateral para el conjunto de Cerro Porteño. Jiménez será a cargo del lateral. A ver, ya lo cobra rápidamente. En esa zona el Pachi Carrizo. Jiménez retrocede. La pelota le va quedando al conjunto del Ciclón. 0-0 el partido. Morel retrocede para Broca. Se abre también Morel, pero decide jugar con su portero. Tenemos 13 minutos con 40. Gente que va a presenciar este partido también. Y viene la pelota en búsqueda de Churín. Se fue hacia abajo, obviamente. Y Muñoz va a salir desde la línea de fondo. Bueno, Cerro que propone un doble 9 para este partido. Sí. Y desde la teoría Cerro propone un equipo muy ofensivo como en tiempos de Saba, por dar un ejemplo rápido. Porque juega Riveros, juega el Queso, juega Churín y juega el Pachi. O sea, son 4 futbolistas de corte muy ofensivo, pero por ahora no estamos teniendo una buena respuesta ofensiva, valga la redundancia, del equipo dirigido por Gavilán. Cayó el jugador, falta, dice el juez. Ya se reincorpora Gil Romero, pelota parada para Guaraní. ¿Cómo estás viendo el conjunto de Cerro Porteño en esta tarde de domingo, querido Franco de Rosa? Mucho con la pelota, me gusta que no se demore.
El aurinegro, el legendario con la pelota. Gil Romero por la mitad de la cancha. Está perseguido. Ahora decide retroceder. Mete la pelota arriba, pero ya está dominada por Peralta. Ahí va atacando el Queso. Retrocede el Queso. Ay, ay, ay. La pelota no llegaba. Buen puerto. Lo buscaban arriba. El conjunto de Cerro va atacando el ropero Santander. Por arriba lo aguanta Enza Morel. Morel va a pegar por él. Morel pelea. La batalla por el sector zurdo. Cerca del banderín. Lateral para Guaraní. Dice el juez. Va jugando rápidamente ahora para Benítez. Mete la pelota por el medio. Media vuelta ahora. Atención que esto es peligroso. Ataca el conjunto. Ahí va Romeo Benítez al arco. ¡Ay, ay, 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 ay! Gianpaulo Fernández. Todos piden córner, La pero parece tocó que Gianpaulo. Vamos a ver, también. A ver, ¿cómo arranca el juego? Bien Stivel, y Gastón Gil Romero, totalmente habilitado. Totalmente habilitado. ¡No! ¡Salva Jan! Jan Fernández Filio lo sacó. Tapadón de Gianpaulo, la tapada nuestra de cada día. ¡Qué buen pase de Camacho, por Dios! Impresionante. ¡Qué flojo Enzo en la marca! Ay, ay, ay. Sí, toca. Rasguñó. Acá se confirma. Rasguñó, mira. Ay, 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 ay. Vos sabés que me parece que no es que ni siquiera que toca. Rosa. Exactamente. Pero son de esos roces que en vez de que sea... ¡Cuidado, Ahí va cuidado, el queso, cuidado! queso. Muñoz. Dos tapadas en segundos. ¡Epa! Epa, amarilla para quién? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Puro ¿Por qué penal? amarilla para Prieto? ¿Amarilla para Prieto? ¿O es para.? No, es para Riveros. ¡Es para Riveros! Pero espera. ¿Qué cobró? Sí, cobró para Cerro. Cuidado. ¿Qué pasó? Ah, no, pero está adelantado. No, pero está- Ah, no, pero saque de arco, ¿qué pasa? No, saque de arco, entonces no cuenta. No, no, A ver, no. Claro, cobra falta de Riveros. ¿El penal? No, no, es fuera del área. Es fuera del área. Yo pensé Pero que había igual- cobrado algo, no. Los Es- dos están en posición no, adelantada. no. Al ser saque de arco no es Ah, offside. exacto. Ahí Cuidado, por eso yo también pensé que era que no cobraba, que en realidad no era un saque de arco, pero ojo que está bien pitada la falta, porque si no lo toma Riveros, llega el queso. está. Sí. Pero ahí tenés, ¿por qué no lo expulsa? No lo expulsa porque el queso no tiene el balón controlado. Ajá. Si el queso llega a controlar la pelota y ahí lo sostiene, es el famoso roja, la roja directa. Sí. Pero como el queso no tiene el balón dominado, es solamente amarilla. Pero podemos esperar tranquilamente que lo llame el VAR. De por ahí el VAR puede considerar que era que ya tenía controlado el balón. ¿Viste? Sí. Pero parece que el contacto es abajo, más que arriba. Abajo. A el ver. famoso como que lo llega a... tac, así. Un contacto leve. Mirá a Arzamendia. Mirá a Arzamendia con las ganas que tiene de meter este gol. Porque es Arzamendia, bombazo al primer palo, Franco. Oh. O es Pachi por encima de la barrera. Ajá. ¿Entendés? Creo que va por ahí. Muñoz se reincorpora. Lo mira atentamente. Si era Olimpia cobraba penal, dice Kevin Tucci. No, Tranquilo, Kevin, tranquilo. Kevin. Ayer que Olimpia ganó, ¿eh? Ganó Olimpia ayer. Gavilán sale de la banca para dar indicaciones. De Muner mirando también. Pelota parada para Cerro Porteño. Luego de un pase espectacular de Gianpaulo Fernández. Ah, sí, pero claro, mega asistencia de Jan, ¿eh? Sí, O sea, hay ahora que Jan decirlo. hay que sumarle otra cuestión ahora que es asistente. Totalmente. Y una pelota parada que ya tenemos a dos ejecutores. Está Santiago Arzamendi por un lado para darle fuerte. Y por otro lado está el señor Pachi Carrizo. Pachi para acariciar el balón. Totalmente, con Arzamendia, calidad. pero vos sabés que como está tan cerca, queda excelente para ambos, porque Arzamendia, más allá del remate al primer palo, puede intentar colocarla por el borde, buscando el borde externo de la barrera, el primer palo. Es una jugada que, si cruza la barrera, es inatajable para el arquero porque no tiene tiempo para reaccionar. Muñoz, entre palos. Arquero que también fue del conjunto del Ciclón. Saludos de Tacumbú, Pabellón La Esperanza. Vamos, John. Mucha esperanza. En Pabellón La Esperanza será pelota parada para Cerro. Hablando de esperanza, hay una nueva esperanza, autoriza el juez. Va a pegarle a Sarmendio, Pazzi. Lo sabremos ahora. Ahí va, la deja Carrizo, Arzamendi, jugada preparada al arco. Disparo de Churín, pegó por el jugador, habrá tiro de esquina para el conjunto del Ciclón. No entendí. Yo tampoco. Me parece que desperdicia la ocasión Cerro, ¿eh? Era para un remate directo porque no era jugada, no era indirecto el remate. Yo pensé que ahí le pegaba. Claro, pasa que Churín tiene mucha potencia en el pie derecho, pero al hacer ni siquiera es un toque, es un saltito, un toquecito, y ahí tenés literalmente a todos por delante. No, para mí es pecho. Para mí la es de pecho. Gil Romero. Pero
Se equivocan acá. Muy era, grande. era Al buscar arco. directo el remate, claro. Tenés dos buenos pateadores y desperdiciada la ocasión para Cerro Porteño en tiro libre a los 19 minutos. Espera, a ver si. A ver. A ver si, Frank. Ay, 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 Ah. ahí está la de Parece- Santander, la de Ropero. Parecía pecho directo, ¿eh? Porque ha sido movimiento. Pero no se revisa. Sigue el juego, Tiro cuidado. de esquina, viene cerrado. Ah, ay, ay, uy, ay. es el ¿Cómo peor. le gusta desperdiciar las ocasiones? Uy, es uno de los peores corners que vi en mi vida, gente. ¿eh? Y uno de los peores para mí, de Pachi Carrizo. No, no. Pachi es un crack. Sí, O por sea, eso, de Pachi por, Carrizo, por eso llama aún más la atención. A ver. Ah, pero ¿sabes qué? A favor del Pachi, A ver. que mal marcó Guaraní. No puso a nadie en el primer palo porque el ropero fue a intentar peinar. Y si es que el remate era cerrado, podría haber llevado peligro. No olvidemos que el Pachi hizo un gol olímpico con la casaca de Cerro. Totalmente quiso aprovechar el argentino. La pelota sobre Pica Jiménez, perdió Jiménez. La pelota corresponde. No. Nada. Todo anulado porque el árbitro dijo que hay falta contra Jiménez. Pelota parada en terreno que corresponde al Ciclón. El infractor fue Romeo Benítez, el 10 del pero legendario. no tiene sentido cometer una infracción así. Es hombro contra espalda. El jugador está en el aire, vos estás en el suelo. O sea, es una falta de manual. Asimismo, de vuelta, el que salvó a Cerro Porteño. De vuelta con un tapadón. La tapada de cada día, Jan Fernández por el juego. Va la pelota en 3/4 de cancha. Jiménez retrocede para la mitad de la cancha. Para que juegue Brock. Va saliendo Eduardo por el sector zurdo. Lo espera Samendia. Se mueve también Churín. A ver. Falta, dice el juez, pelota parada. Yo creo que Cerro tiene que ya estar aprovechando estas pelotas paradas para poder convertir. ¡Ojo! ¡Roja para Cáceres! ¡Epa! ¡Roja! Directa. Para Raúl Cáceres. Parece que hubo planchazo, porque no hay una repetición muy clara y el plano es muy lejano. A ver aquí. A ver. Abre el juego Brock por izquierda. Para Riveros. ¡Ey! No. Acá no hay nada que reclamar. Es literalmente plancha contra rodilla. O sea, Impresionante. podemos tener polémicas, pero acá no hay polémica. Claro, Raúl puede decir que no tuvo intención, pero hermano, le clavaste los tapones contra la rodilla y es una roja de manual. No hay nada que discutir. Roja para Vamos, Cerro. Raúl Cáceres, lateral del conjunto 70 minutos con uno más. aurinegro. Nos hagamos uno para Paraguay, por favor. Espectacular. A ver qué hace de Müller. No es mi intención, le dice. Yo no le quiero pisar, le dice. Pero hace 30 años que se dejó de juzgar la intención. O sea, llega tarde, mal, y aunque no tengas intención, bajo ninguna circunstancia de la vida podés ir a clavar así, no podés ir a pelear la pelota. Muy fuerte. Volvemos muy a ver. fuerte, sí. Controla Riveros. No. Es plancha contra. Incluso arranca en el cuarto y baja la rodilla. No, es impresionante el plano, ¿eh? Fuerte la entrada de Esta es la Raúl más clara, Cáceres. No. Ningún momento la pelota, ¿eh? No, pero incluso me animo a cambiar el rótulo. Para mí Sí. es una irresponsabilidad de Raúl Cáceres. No podés ir así a una pelota de minuto 22 a 40 metros de tu arco y sobre todo tu jugador a marcar, literalmente, ni siquiera paró bien la pelota. Fuerte Ay, la ay, entrada. ay. Riveros. El Popi pide el bar, hermano. No, pará. Popi, querido. No, es impresionante la entrada que acaba de darle porque fue con todo. Si bien no hay un impacto tan potente como para llegar a lesionarlo, pero el raspón es gigantesco. O sea, no hay absolutamente nada que reclamar. Es muy clara la jugada. Es clarísima. Cáceres aprovecha para protestar y decir no fue mi intención, pero las cámaras ya muestran otra cosa. Juan Gabriel Benítez ya coloca el spray para la colocación de la barrera. Ahí vemos de vuelta la reiteración cuando Raúl Cáceres protestaba. No fue mi intención, profe, quise sacar la pelota, dice. Hay que ver qué cambio hace, ¿eh? Hay que ver qué cambio hará porque una opción es que lo pongas a Stivel como lateral derecho que supo jugar en General Díaz y meter un volante más o meter directamente un defensor.
Pelota parada para el Ciclón, es el momento, viene el centro al área, va cayendo, lo esperaba Peralta, va saliendo ahora Guaraní. Lateral para el conjunto de los legendarios. Rápida la jugada, acelera en este momento con la salida, a ver qué hace, se le fue. Lo peor de todo es que este contexto de partido pasa a ser un problema para jugadores como el ropero. O sea, tenés que tener velocidad, cambio de ritmo y el ropero hoy por hoy no tiene eso. Ahí van pidiendo penal con todo. ¿Cómo se enojó Prieto? Impresionante lo de Prieto, con todo se levanta. Pero a ver, pasó cayó. algo. Lleva la pelota por delante con la cabeza. Para Arzamendia. No. No. Al darse cuenta que el control es largo, se tira. Tranquilo, le dice Viera. La pelota ya se pone de vuelta en juego. Va jugando el conjunto del Ciclón. Está en su terreno. Ya va calentando un jugador en el equipo, en la banca de Müller, ¿eh? Debe cambiar sí o sí porque el equipo está chueco ahora mismo. Veo que está jugando Román, al menos por un rato, como lateral derecho. Y el que está jugando como lateral izquierdo es Romeo Benítez. Imagínate. Sí. Ahora está jugando, a falta de cambios, que lo hará sí o sí, Salomoni como segundo central, junto a Paul Riveros. Por derecha está jugando Román y por izquierda Romeo. Impresionante lo que está Cuidado. sucediendo. A ver, venía el centro. Lo sorprende porque la pelota ya va saliendo por el costado derecho. Habrá lateral para Guaraní. Agradecido también. Para mí, Cerro gana 4-0, dice acá. Agradecemos también a Esteban Fretes que nos está siguiendo a través de TikTok. Subamos los likes, reventemos los likes. Vamos que se puede. 0-0 el partido. Guaraní 0, pero cuenta solamente con 10 jugadores a su disposición luego de la irresponsabilidad de Raúl Cáceres. En la mitad de la cancha va paseándose el cuero. Por el sector derecho, la controla Jiménez. Se conecta con Pachi Carrizo. Carrizo media vuelta. Va el argentino. Mete la pelota al área. Tal que eso. Pelea. El ex Guaraní va peleando. La saca Romana. Y la pelota de vuelta pasa a la posesión del Ciclón. Viene al arco. Zapatazo de Santiago Arzamendia. Quiso sorprender las redes cubiertas por Muñoz. Se aproximó con este disparo. Cerro Nelson. Bueno, cada partido que pasa, Arzamendia está recuperando un nivel, pero Arzamendia te da y te quita. O sea, hoy por hoy te da demasiado a nivel ofensivo. Le está costando y mucho la cuestión defensiva. No hay que olvidar que dentro de todo, en primera instancia, es un defensor. Y es el momento del cambio. Va a entrar César Ramírez y se va Richard Prieto, claro. Richard Prieto por Ramírez. Entonces, ¿cómo yo creo que va a terminar jugando? Va a terminar jugando Camacho por izquierda, Sí. Romeo por derecha, digo bien, y viene en punta Santander. Es pasar a jugar un 4-4-1 y se para el partido para poder hidratarse. Pero el calor es impresionante, ¿eh? ¡Qué calor! Calor y viento noreste, técnicamente. Noreste. Asimismo, 0-0 en Dos Bocas. Cerro con un jugador más en cancha. Momento de hidratación, minuto de hidratación para los jugadores. Hay que tener en cuenta ahora, Marcos Franco, Sí. que el empate es un gran resultado para Guaraní. Totalmente. Y para Cerro ya pasa a ser. Che, este señor de Müller se parece bastante a Pumpido. La verdad que sí, es que A yo JP. lo miré y dije, espera, pero a Pumpido no se había ido. Qué buen corte de Morel ahí, ¿eh? Sí. Y acá la Mirá. pisadita, bien. Néstor Abraham, qué jerarquía tiene Camacho, ¿eh? Estamos viendo highlights. Asimismo. ¿A más? ¿Quién? Camacho. Camacho. Camacho es de esos jugadores que arrancan fuerte, Rubio Ñu, Libertad. No, el siguiente paso que da no es bueno. Incluso recuerdo que antes de pasar por Guaraní juega en el Avaí. Y cuando parecía que su carrera entraba en un bajón, llega al Aurinegro. En el Aurinegro se convierte en un crack, es campeón. Y es ahí donde en su mejor momento Olimpia paga un palo verde por él, ¿eh? Un palo verde para una operación de equipo paraguayo es grande. Encima Olimpia tuvo que ejecutar la cláusula al contado. No es que hubo pagos fraccionados. O sea, estamos hablando de una venta histórica de club a club. Y a partir de ahí, yo creo que hay un Camacho antes y después de la lesión en el tobillo. Porque él se lastima en el tobillo en el segundo semestre del 2018. Y creo que perdió toda la explosividad que tenía hasta esa lesión
pero la jerarquía que sigue teniendo, y yo creo que más temprano que tarde, si Camacho sigue en este nivel, puede incluso llegar a ser el máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo, ¿eh? Impresionante, totalmente. Ya se vuelve a jugar en Dos Bocas, 0-0 el partido. Cerro Porteña versus Guaraní, va atacando ahora el Queso, viene la pelota por el sector derecho, le queda la pelota a Carrizo, se abre Jiménez, qué lindo pase, está por el medio, no llegaba al Queso, la pelota le quedaba de vuelta a Peralta, ya recupera Guaraní, está solamente con 10, pero va aprovechando esta contra, ya la corta el conjunto de Cerro, no la puede atajar Jiménez, sale por el costado, lateral para Guaraní, momento explosivo para los dos equipos en estos momentos. Lateral para Guaraní. Lo va a realizar Salomoni. Indicaciones de Gavilán. Se mueve el rapero Santander. No la puede controlar de pecho. Mano, dice Franco. El árbitro no la entiende así. También pide mano. Nada. Ahí está. Peleando. Cuidado acá. Riveros le queda la pelota para el disparo. Churín con pierna zurda mete. Corta rápidamente. De Sí, vuelta juego. sigue. Uy. Ay, ay, ay. Lo que acaba de cortar. Ya cobró mano. Lo que te decía, el máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo es Asá. 159 goles. El segundo es Rodrigo López, 127. Y el tercero es Camacho, 124. ¿Le dará para llegar? ¿Será amonestado de Müller? Sí, está a 35 goles, es mucho todavía, ¿eh? Amonestado el director técnico de Guaraní. Amarilla de parte de Juan Gabriel, el árbitro del partido. Cerro no aprovecha, dice Iker en TikTok. Y la verdad es que en las pelotas paradas que vimos, sí no aprovechó. Y vamos a ver qué hace ahora, porque tiene un jugador más en cancha. Pone en juego Muñoz la pelota, va peleando Santander. Recupera de vuelta con un cabezazo, pero la pelota ya llega a los pies del hombre vestido de azul, el guardameta de Guaraní, que ya pone la pelota en juego. Van pasándose de aquí para allá la pelota. La pelota para Brock. El esférico va abajo. En la naciente del conjunto de Cerro Porteño. Jiménez, Morel. Va tocando el ciclón. Tratando de encontrar espacios para la salida. Brock. La pelota para Saavedra. Santiago se mueve ahora y retrocede a Riveros. Le llega a Carrizo la pelota. Siguen en terreno azulgrana. Ahora sí ya cruza la frontera. Le queda la pelota a Carrizo. Se mueve Jiménez por el sector derecho. A ver si mete al medio. Sigue. Acelera en diagonal por el Buen sector pase, derecho. ¿eh? Ay, ay, ay. Enzo, Jiménez. No saltó Jiménez, Falta un poquito, Enzo. Por favor. Lateral para Guaraní en estos momentos. El viento que hay es ese viento caliente encima. Viento norte. Viento norte. Asimismo, mucho calor. Y eso que todavía no comenzó la primavera. Falta poquito. De cabeza pone Santander. La pelea Gil Romero. Perdió. Hay No, falta. pero eso no es full. Juan Gabriel lo entendió. ¿Qué cobró? Salvo que lo haya abrazado, pero con los pies puntea claramente la pelota, no hay contacto. Lo cobró. Hay pelota parada para Guaraní. Lo va a poner en juego el conjunto aurinegro. Va a levantar Román. Busca el área, en búsqueda está. A ver la cabeza de Ropero. No, Ropero pasa a vivir solo. No hay dentro nadie del que área, lo encima acompañe. es offside, porque Camacho tiene que arrancar por izquierda y la única forma que lleve peligro Guaraní es en un bloque de toques, tratar de pisar el área que se suelte uno de los volantes, pero todo aquel peligro que podía llegar a proponer el equipo de Müller ha quedado aparcado con esta irresponsabilidad, hay que decirlo, reitero el término de Raúl Cáceres, que ha dejado a sus compañeros en inferioridad numérica. Moreira pasó, retrocedió para completar la línea de 4 ahí abajo, Nelson. No sé si lo viste. Sí, a ver, Ahí está Moreira. Ataca el conjunto de Cerro ahora por el sector zurdo. A ver qué puede hacer el Ciclón. Ya recupera de vuelta el aurinegro. Cayó el jugador. A ver, hay falta contra Moreira. pasa que Moreira en Luque Ujú. llegó a jugar varios partidos y también en General Díaz como lateral derecho. Ok. Moreira es el famoso multiusos. Te puede jugar de 6, te puede jugar de 8 y te puede jugar de 2. O sea, te juega en 3 puestos y son futbolistas de roles que son fundamentales dentro del armado de un plantel siempre.
como lo es Enzo. Enzo Jiménez, así mismo. ¿En qué posición te gusta más Enzo Jiménez, Franco? La pelota. Lo dijo bien, lo dijo bien. Es su opinión. Saca la revolea. En esa zona el jugador Ramírez. A ver la pelea de Camacho. Trata de aguantar de cabeza por el Peralta, por el sector zurdo. Arzamendia juega. Riveros. Ataca ahora el Ciclón. Ataca Cerro en diagonal. Va subiendo, le queda la pelota. Ahora, ay, mal pase de parte de Peralta. Habrá lateral que corresponde a Guaraní. De vuelta, no está aprovechando, no está siendo decisivo Cerro, desde mi punto de vista. A ver, ¿cuál es la protesta? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? ¿Le tiraron algo a alguien? Porque llama al capitán de Guaraní, en este caso el Popi. Y claro, Popi va directamente a hablar con la hinchada. O sea, habrá pasado algo, fíjense. A ver. Sí, ¿viste? Sí. Normalmente cuando sucede algo así, el árbitro llama al capitán para que... No, estaba totalmente habilitado. Se quedó parado al pedo. Estaba habilitadísimo. Ahí está. Ahí pide calma. Capaz hubo gritos, arrojaron algo. Capaz hubo un gesto. ¿Qué le gustó? Le están tirando cosas o al le están asistente. diciendo cosas al asistente. ¡Epa! ¡No! ¡Ey! No, tranquilo. Impresionante. Ahí está Nayo Caballero también, que es oficial de seguridad del estadio. Del Defensores en este caso, pero que trabaja siempre en todos los partidos del fútbol paraguayo. ¿Por qué? No, siempre hay cosas que reclamar. Sí, en cualquier equipo. En cualquier equipo, hasta en división intermedia. Justamente eso el de América ya de primera, ¿eh? Sí, y está muy cerca de lograrlo 2 de mayo. El gallo cordillerano. No, Impresionante. norteño. Norteño. Uy, cordillerano, no me maten, no me funen. Por favor, el pedido, no me fumen. Hubo 14.000 personas. No. No, para un rato. No. Bueno, hay un parón en Dos Bocas. El gallo norteño. Río para Petit. Perdón. Sí, no, lo que te decía es que en el partido del gallo norteño Sí. hubo 14.000 personas. Bravo, ¿eh? Sí. Me acuerdo que una vez dijo Diego Barreto con Papa Parrilla, dijo, Sí. que el único escenario donde se siente suplente, donde se siente visitante es en Pedro Juan. Che, se abrió el árbitro, ¿eh? Epa. Cuidado. No. ¿Podemos poner volumen al televisor? Pongamos volumen A ver, para poder... para ver qué sucede. No es ese, no, No, es es ese. ese. No, ahí está Franco Sí. a tu lado. A tu lado está A tu Franco. lado la- está Franquito. Ahí, Para escuchar pongamos, que- para que podamos escuchar al menos nosotros y saber qué pasa. Sí. Ahí está Pepi cerca también. Tenés que apuntar al codificador. Ya arriba. Ahí está. Dale volumen al palo. No importa. Bueno, Se abrió el árbitro, ¿eh? llama a Jam. Pide policía. Pide policías. Cuidado, No, ¿eh? Pidió presencia policial en la zona donde se encuentra el árbitro asistente. Porque, o si no, esto no puede seguir. Arrojan objetos, dicen. Wilson, pasó que el asistente 2 tiene que hacer un recorrido que da de frente a la grada donde está la raza urinegra. Han tirado cosas. Poppy fue a tratar de tranquilizar a la hinchada, sí. No, tranquilo. Porque no hay grada. No. Ahí está. A ver, A ver qué tiraron. piedras, decía la muchacha, ¿eh? Sí, piedras son amigos, ¿eh? Uy. Sí. A ver, tensión en Dos Bocas. La hinchada loca de Guaraní arrojando objetos. Inentendible encima, o sea. Además, el árbitro no tuvo dudas. No hay injerencia en el partido, o sea, es... Rápidamente salió de ese lugar. Eso sí, veremos qué sucede. 39 minutos del partido, Creo 0 a que 0. ya tenemos incluso 2 minutos de juego parado, pero no apareció todavía la policía, ¿eh? Cuidado. No hay nada. No hay nada hasta el momento.
A ver qué puede suceder en Dos Bocas. Porque se va Muñoz para tranquilizar y te le Casi mandan- lo linchan al Popi. Sí. No, Guaraní no va bien. O sea, a ver, te digo exactamente cómo está la tabla de posiciones con este resultado parcial. Con este resultado parcial, Guaraní está llegando a 15. Quedando a 8 de Libertad con un partido más. Lejos. Pero lo que debe preocupar a Guaraní es Ujú. también el tema de la tabla anual, donde no está aprovechando el resultado de Triqui. Porque si gana Guaraní este partido, Guaraní alcanza la línea de Trinidense y estaría clasificando a Copa Libertadores por fases previas, ¿eh? Ujú. A ver, conversando Jan Fernández Figlio con los asistentes. Mirada atenta también del cuerpo técnico de Guaraní. Momento de tensión en Dos Bocas. Arrojaron proyectiles al árbitro asistente y eso produjo que el partido se haya parado. Todavía no vemos presencia policial. Sí, hay algunos ahí, fíjate, los que A tienen la ver, remera. la que es medio verde. Exacto, el que parece flúor. Exactamente. Pero Ese con, es el. con esos 4 o 5 muchachos no frenas No. a Hasta la con- muchachada aurinegra, ¿eh? Sí, porque están con todo. No, porque, paran. porque pueden seguir tirando cosas. Fíjate que hay una línea divisoria de policías entre el sector visitante y el sector local Sí. y no se han movido, porque si ellos van a cubrir esa zona, quedan pegaditas las dos hinchadas y se van a tirar de todo. Se va a volver a reponer el juego en estos momentos. Lateral para Guaraní. ¿Sigue el juego? Sigue el juego. Yo creo que es un partido para 5 o 6 en el entretiempo, ¿eh? O sea, de agregado, digo. Lateral para el conjunto aurinegro. La barra de Cerro también que se hace presente. Buscaba la Santander. Recupera Riveros. Va peleando el conjunto de Cerro. Morel que aparece con la cabeza. Pone arriba. Ahora Cerro ataca. Ay, fuerte la entrada. Cayó el jugador, pero la pelota sigue en posesión de Cerro. Va al arco Churín. Decidió jugar. Al arco tiró. Disparo de Viera que va a las manos en estos momentos de el señor Muñoz. No sé por qué no se anima más a chutar Churín. Se dan cuenta que siempre que él se la dea como para buscar el remate directo al arco, y toca. O sea, me parece también que estoy viendo falta de confianza al goleador azulgrana. Claro, no ha marcado muchos goles y creo que ambos han sido de penal. Salvo el que le hizo a Olimpia, que fue un gol de jugada. La pelota para Guaraní, ataca, ingresa al área, Benítez, que bien cortó. Qué bien Enzo. Jiménez. Qué bien Enzo. ¡Epa! Epa, lo de Benítez. Sin Sentido pelota, ¿eh? quedó, sentido quedó el número 7 de la Azulgrana. Va batallando ahí la pelota. Le queda ahora por en juego Churines para Riveros. Se metió e interfirió el número 33 por Riveros. Lateral para el conjunto del Ciclón. Fuerte la entrada de Benítez, ¿eh? Claro, pero es sin pelota, o sea, tendría que haber parado el árbitro y sacarle la tarjeta, salvo que haya exagerado Enzo, vamos a ver en una repetición posterior. Ahí va jugando el conjunto del Ciclón. La pelota para Arzamedia. Va esparciendo el conjunto de Gavilán, que posiblemente sea su último día como entrenador. Morel para Jiménez. Va jugando a los toques el conjunto azulgrana, que juega con la alternativa el día de hoy. Morel toca rápidamente Peralta. Ahí lo espera Arzamendia por el sector zurdo. Busca ahora para la presencia en el área. Viene el centro. Está. Ay. Centro cerradísimo. Córner, cuidado, que cobró córner. Carrizo. Buen centro del Pachi que ahora definitivamente se ha volcado por izquierda. Se junta con Arzamendia. El amague que va a buscar línea de fondo. El centro. Llegan a peinar porque si no entraba en el segundo palo, creo que el propio Enzo, ¿eh? Tiro de esquina para Guaraní, 43 minutos. Ya está siendo colocada ahora. Por Arza. Arzamendia va a meter la pelota en el área. A ver, se mueve por el viento el Mucho esférico. viento. Fíjate el banderín, Sí. cómo se mueve el banderín. Impresionante. Claro, como referencia. Lateral, tiro de esquina. Ahí mete Arzamendia. Está. La sacó el ropero Santander. ¿Sabes que en España dicen centro lateral? Centro lateral. Así Me que, gusta. Para agregarlo al vocabulario futbolero. Espectacular.
Centro lateral para el Ciclón. Rápidamente. Tiro de esquina. Ya se acerca Carrizo para jugar en corto. Ahora sí juega Carrizo. Le queda Arzamendia. Uy, buena, qué Qué buena. jugada. Buena conexión del Ciclón. Va al arco. Ay. Iba cayendo la pelota, pero no era el objetivo para mí de Arzamendia. ¿Qué hace Arzamendia? O sea, ya generó una superioridad 2 contra 1. Podía entrar a los toquecitos dentro del área. Se nota confiado de mediana y larga distancia. Y hay un relato histórico del gol de Rodrigo contra el City. ¿Mm? Que dice, otro centro lateral se prevé. Por eso ahí... Qué jugador. Qué distinción. 8 minutos. Agrega el juez. 8 minutos. 8 minutos. Upa. ¿Qué la cena? Totalmente. Hasta ahora, Franco, a mí no me ha dado la sensación en ningún momento dentro del encuentro, salvo que Guaraní renunció a atacar, que haya una superioridad de un hombre en cancha para Cerro. ¿Eh? Me recuerda mucho el partido de Paraguay-Perú, ¿eh? Lateral para Guaraní. Ahora se mueve Camacho. Néstor Abraham. A ver la marca de Cerro. Pegó por el jugador. Hay lateral para Guaraní en estos momentos. Parece que entre lunes y martes vamos a tener la presentación oficial de El director Daniel técnico. Garnero. Daniel Garnero. Sí, como nuevo técnico de la selección paraguaya. Espectacular. Totalmente. Yo creo que es el encargado de navegar este barco tan complicado. Obviamente hay nombres mucho más potentes, pero no van a tener tiempo de trabajo. O sea, si es que esto era marzo del 22, no hubiera traído a Garnero, pero como en 27 días jugamos contra Argentina, es la mejor opción. Ay, cabezazo hacia atrás, la rechazaba el conjunto del Ciclón, ahora viene la contra, Rivero con la pelota, Cuidado. atención, se abre ya por sector zurdo, el Pachi Carrizo va buscando a Pachi, ay, cómo se deshace de uno, Ahí de viene el dos, Pachi, ¿eh? por favor, vístase el argentino, la pelota le queda ahora a Churín que va a buscar el área, atención, metió el centro, pegó por el jugador, va a buscar de vuelta a Churín, la pelota sigue viva, atención, ay. Churín por 2, ¿eh? Ahora sí le queda Arzamendia, recupera. Che, Steven Moreira parece que estuvo viendo el Mundial de Rugby, ¿eh? Fue directo Con a taclearlo todo. al Pachi, pero hábil, el 8 argentino. Ahí está Riveros, mira el pase. Ingresaba con todo el jugador Jiménez. Pero bueno, la pelota cruzó línea de fondo, habrá salida que corresponde al portero de los legendarios. Wilson dice en el chat de Twitch que Olimpia fue un horror hasta el minuto 80. Y claro, Olimpia ayer hizo 2 goles en un minuto. Sí, El golazo de Ale Silva y después el gol de Manu Romero. Y a partir de eso logró acomodarse. Pero dentro de todo, en esta clase de partidos, y díganle a Cerro, acá no importa jugar bien. Acá importa ganar y Olimpia ha ganado ayer sin Derlis y sin Bruera. Por eso termina siendo importante. Y acá Cerro tiene que ganar sí o si no va hipotecando sus posibilidades dentro de este campeonato. recupera Churín, a ver, pegó por el jugador de Guaraní. A ver. Le ha dado lateral a Guaraní, ¿eh? A ver. Lateral para Guaraní, dice el juez, así lo vio. Va a jugar el aurinegro. En este caso, la pelota para el 24. Salomoni. Levanta la pelota ya. Es la peor remera de Cerro que recuerdo en mucho tiempo, dicen en el chat Uy. de TikTok. ¿Qué opina Franco? Para mí, déjame decirte que hubo casacas más feas. Sí. Yo me acuerdo, no sé si era amarilla o era verde. La que tenía acá. Sí, esa es. Hay una que sacó, bueno, a modo de información lo digo, Capa, Sí. en 2006, que quería imitar el verde flúor del Barça del 2006. Atención que domina bien Cobró en el mano, área. cobró mano, Hay pa. mano, Qué hay mal, mano del jugador Wilder en el área. 8 minutos agrega el juez. 3 minutos de ellos ya se jugaron. Ahí quiso controlar, la pelota le picaba la Pick mano del off 9. de Franco, dice Coquevito. ¿Eh? ¿Cómo? Cuidado. Minkov, a ver. Geliento significa pesado. Los pesados de Pinosá. Porque ahí Kevin Tucci había quedado en deuda de contar el significado. O sea, los tipos pesados, los rompebolas, Exacto. para que se entienda. Sí. ¿Le falta? No. A ver, pero no, tenía- dice el juez.
Cuidado que quedó mal parado Guaraní acá, ¿eh? Quedó La mal parado. pelota para Jiménez, va a aprovechar el conjunto del Ciclón. Dale. Jiménez, Enzo, se abre Riveros, va a buscar el área. Jiménez, atención, va llegando. La sacaba de a poco el conjunto de Guaraní. Ahora Romeo Benítez. Ahí Uy, está qué mal la parado, Cerro, pelota. cuidado. Va buscando Camacho, va Néstor. Néstor Camacho versus Brock. Ay, 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 como la pisa Abraham. Sigue Camacho. La pelota no ya llega. perdió Romeo, peligro, qué ya perdió buen peligro. cierre de Morel. Que le dice que no. Y Vos pone sa- un stop al contragolpe. Vos sabés que si en vez de Camacho era Romeo, era una acción valor gol. Sabemos que Camacho no tiene velocidad, pero tiene sapiencia. Intentó conectar rápidamente con el 10, que venía cerrando por izquierda. No fue el caso. Bien Brock temporizando la acción y bien Morel cerrando el pase que buscaba al 10 Romeo. Lateral para el Ciclón en su terreno. Ahora sí, ahí está. Recuperamos a Franconi. Bien, Gracias, bien, bien. gracias. Oh, Jiménez, ¡Ah! presionado por Moreira. ¿Viste el ñoca que tiró? impresionante, saliendo con elegancia. Enzo. Juega ahora Riveros. Marcado está Riveros. Ya los persigue Salomoni. Controla Churín, retrocede. La pelota para Peralta. Por ahí tiene superioridad Cerro, ¿eh? Por izquierda. Ahí va para Pachi Carrizo. Ataca el Ciclón. Atención. Contra dos Carrizo. Viene el centro. Está Churín. Media vuelta al arco. ¿Qué El pasó? queso sacó. Sacó de esa zona. Sigue la pelota. ¿Qué hizo riendo. Cerro? Ahora sí en las manos de Muñoz. Lo que perdió Cerro es impresionante. Explícame, por favor. Te juro que no logro entender, pero me parece que Churín no puede conectar una pelota que sí tenía que soplarla nada más porque ni siquiera había arquero. Pero es tan malo el remate de Churín que ni siquiera tiene fuerza para ir al arco y logra recuperar la pelota, mete el pase atrás y el que termina cerrando tampoco define de manera correcta. Perfecto. Otra vez sin arquero. Ay, 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 la que ha desperdiciado Cerro Porteño, ¿eh? La más clara para el equipo dirigido por Gavilán al cierre, al filo del final de la primera etapa. Y justamente por lo que decías, por la zona zurda es donde ataca más Claro, Cerro. porque Arzamendia se cierra, Pachi se abre y no logran cerrar de manera correcta. Acá otra vez viene el Pachi, el centro no es del todo bueno, pero es ahí donde Cerro tiene que cambiar, debe mantenerse porque no tiene un lateral derecho puro. Cuidado Ay, acá, ay, ay, va Camacho, Camacho que quiere disparar, la pelota se quedaba ahí, ya recupera Cerro. Ya el Ciclón va saliendo, pero qué buena la intención de Néstor Abraham Camacho, el número 7. Para mí se equivoca, ¿eh? Sí. Era pase de primera para Romeo. Intentó jugársela personal, no fue el caso. Ahí la dejó pasar Jiménez. A ver si repite la televisión la jugada de Churín. Ahí está, gracias. Ahí está, se juntan Arzamendia y Pachi. La sociedad más productiva de Cerro, el centro. Pifia la pelota, Churín. Sí. Pifia la pelota, claro. Pifia la pelota. Después Ay, 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 logra cabezazo. corregir. ¿Vos sabés que el queso Raba no iba al arco? no iba al arco. O sea, pifió la pelota Churín y pifió la pelota el queso. ¿Qué más? Doble chance clarita que Vamos, desperdició Cerro. dale, Cerro. Ahí Barça Mendia cruzó, llegando Riveros. Ah. Se lanzaba Riveros al pase de Arzamendia. El 18 no pudo aprovechar. Bueno, acá bien Riveros, entendiendo que su trabajo como extremo es cerrar en el palo opuesto por donde va la jugada. Cerro es muy ofensivo, daña demasiado por izquierda. Creo que De Munner debe cambiar sí o sí. Ahí no está logrando cerrar, no está logrando contener. Porque Arzamendia se ubica como un volante. Entonces el lateral derecho no sabe si ir a por Arzamendia o quedarse parado esperando al Pachi. Y no está logrando corregir porque por sobre todo no tiene una ayuda clara del volante por derecha. Deberá realizar cambios al cierre de la primera etapa. Oficialmente ha terminado este primer tiempo donde Cerro en los últimos 5 o 6 minutos demostró que tiene un hombre más y Guaraní sabe que el empate vale oro por cómo se está desarrollando el encuentro. Acaba de terminar los primeros 45 minutos en Dos Bocas. Impresionante lo que acaba de suceder, acontecer. Cerro realmente que tiene un hombre más, lo aprovechó por el sector zurdo. Vimos a un Arzamendia, a un Pachi Carrizo, justamente que demostró superioridad en el ataque, pero este 0-0, ¿qué sabor te deja, Franco? Estoy acostumbrado ya al empate. No me gusta, no me gusta. Cerro debería aprovechar más la oportunidad que está teniendo. No soy un hincha muy pesimista, pero la verdad que la seguidilla de empate no me está gustando. Cerro tiene que saber que está con uno más. Cerro está con un jugador más y están dejando unos huecos impresionantes abajo. Preocupante.
Totalmente, 45 minutos, casi 55, tenés razón, pero 45 minutos se hace referencia al primer tiempo. Acá la gente de TikTok dice, Cerro, no, muy malo la gente, dice Dylan Sandoval. Bueno, la gente de TikTok, de Twitch, a ver, Club Empate Banco, dice Wilson. No, Wilson, no, pero no. vos sos olimpista, Wilson, hay que decirlo. Sí. Desde tu punto de vista es difícil, pero yo creo que Cerro tiene armas, No, tiene, pero están pero aprovechar. nuestros delanteros están con la pólvora mojada, Marco. Sí, Están Churino está, complicados, yo no está lo veo fino. confiado, no es ese Churín que lo veíamos que hacía Desastre. goles Se importantes. sentaba en la pelota frente a Aguilar, le quitaba la lengua a quien quería. Es otro Churín. Ojalá vuelva a lo que fue en algún momento. Lo tenemos al Queso también, que no está bien el Queso. No. Está jugando poco nada. Y en el banco de suplentes lo tenés a Fernandito Romero, que está jugando mucho en reserva. Pero ¿Vos lo viste a Fernandito Romero? estuvo por reserva, sí. Ujú, ¿y Pero qué hasta tal? ahí. Y bien, Hasta bien, ahí, pero... ¿lo ves bien? ¿Vos decís que No, es para no, jugar, para no. entrar? Y hoy en ¿O día- es tipo, eso es lo que tenemos? Y hoy en día es como... Es el tercer delantero de Cerro. Sí. Si no es cuarto. De verdad, si va a entrar, que lo haga bien de buena manera. Yo lo banco a muerte a Fernando Romero. Justo cuando estaba jugando mejor se fue a Australia. Impresionante. Chance de jugar. Gracias a Goku que está compartiendo el live. Dice, señor relator, River va ganando 2-1. Vamos a estar verificando también. Daniel que también le da me gusta. A ver qué dice. El mayor logro de Churín fue hacerle gol a Olimpia. ¿Vos estás hablando del clásico? Vamos. ¿O fue contra Aguilar? Ese cara a cara impresionante. Qué gusto Churín daban era los un clásicos, Churín cuando se perfila y estaba entonado, es un jugadorazo. Sin duda el líder del equipo de Cerro en lo que viene siendo lo anímico. Ahora mismo en lo futbolístico están siendo relegados por otros jugadores que están jugando mejor. Pero Churín es Churín, gente. Va a mejorar, tranquilos. Totalmente. ¿Y sabés quién? ¿A quién lo tengo perdido? Ya no lo vengo. A ver, dice... Perdón. Por Dios, que hagan un gol. Marcos, decime qué le falta a Cerro para hacer un gol. Dios, ¿qué nos falta para hacer un gol, será? Es que Cerro tiene todo. Ay, Es que Cerro tiene todo. Es que si te hablo de laterales, tienen los laterales. ¿Por qué? Porque Jiménez está respondiendo. Hoy Jiménez está respondiendo. También Arzamendia está respondiendo. Arzamendia y Carrizo es la dupla ofensiva que tiene el Ciclón. Y por ahí pasa la parte ofensiva. Porque Cerro tiene delanteros, pero no definen. El Queso y Churín tuvieron una oportunidad en el área que no fue aprovechada. Y también el tiro libre también, que yo no entendí. Las pelotas paradas, Cerro también estuvo complicado. Extraño fue. No entendí qué pasó. Dice, Romerito, mete y ganamos, dice. Por favor. Delantero con gol, lo que más necesitamos, gente. Dice, ahí pues está, ya no puedes depender de Churín. Es como Olimpia depender de Paiva, dice No, me Wilson. compare, No, Paiva no. con Churín. No. Realmente No me comparen Paiva, a Paiva con Churín. ¿Sabes qué te puedo decir, Wilson? Churín para Cerro es como el Ale Silva de Olimpia. El Ale Silva, el Richard Ortiz, jugadores que son referentes justamente de cada uno de sus conjuntos. Bueno, Guaraní que le metió justamente a Ramírez, que está jugando ahora de central. Guaraní que arma un 4-4-1, sería, creo. Sí, un 4-4-1. Está armando, tratando de paliar lo de Cáceres, que fue irresponsable. Raulito. Jugó por Ex-Cerro. Cerro, sí. Jugó por Olimpia también. Su papá también Jugó es por gran Olimpia. jugador. Totalmente. Y Cáceres que está expulsado. Guaraní solamente con 10. A ver, Ale Silva me pregunta. Ale Silva ya se le terminó el ciclo hace años en Olimpia. Impresionante que diga un olimpista eso por Ale Silva. Siendo que ayer metió un golazo. Yo no opino. A ver, ¿qué dice la gente de Ale Silva? Porque ayer metió un golazo. No, yo no opino, no es mi club. Ahí pues está, dice... Está con todo, Wilson. ¿Cuándo se viene el otro clásico? Lo veremos si ya hay fecha. Si ya hay fecha para el próximo clásico. Porque ya se jugó el primero, salió empate. Ya no quiero ver más clásico con empate.
Ya. Yo no quiero ver empate, luego. A ver, 27 de octubre dice acá. ¿Hasta poco? Falta poco. 27 de octubre, el clásico. 40 días. Totalmente. Vamos a ver si es así, si no cambia. Ale, leyenda, referente y capitán, dice León aquí en TikTok. ¿Qué es? Repete. Bueno, dice, a ver qué dice. Vamos a ser realistas. Lo único bueno que hizo fue el gol. Ningún centro pudo concretar ayer. Y esto que el fanático ciego no ve, dice Wilson. Impresionante. Puede ser, no sé, no. Es fuerte que diga por Ale Silva realmente que, bueno, en la Copa Libertadores no estuvo tan presente porque no estuvo en su puesto. Jugó de Realmente. lateral. Jugó de lateral y jugaba contra un Keno que estaba con Kenchi. todo. Sí. ¿Cuánto va el partido de Guaraní? Justamente estamos reaccionando por aquí, estamos en TikTok, estamos en Twitch. Con este partido va 0-0. Guaraní está con 10. Guaraní está con 10 luego de la expulsión, la irresponsabilidad de Raúl Cáceres, que fue expulsado. Cerro está con 11. Guaraní con 10. No está aprovechándose. No está aprovechando. Vos sabés que no se siente, no se ve la superioridad numérica en cuanto a jugadores en el conjunto del Ciclón, pero esperemos que pueda cambiar. Dice, no sé ustedes, pero yo me quedo con el gol de Ale Silva de 2013. Poco recordar. No, ese es el famoso se viene Silva, se viene Silva, se viene Silva, gol. A ver, Lucas Tobías Centurión dice, hola Rey, saludos desde FM Popular, dice, un saludo entonces para vos. ¿Quién está jugando mejor? Desde mi punto de vista está jugando mejor Cerro. Cerro está jugando Tiene mejor. la pelota. Tiene la pelota. Guaraní ya no ataca más si está uno menos. ¿Sabes qué pasa? Que Cerro se está preocupando en jugar más, bien, pero no está definiendo. ¿Entendés? Porque viene la jugada de Rivero, mete Peralta, pero la pelota en definición no la está aprovechando Cerro. No está siendo incisivo, no está siendo definido en el conjunto. Dice, tremenda venida de Silva, dice. A ver, el mejor relator de fútbol, dice Lucas Tobías, gracias, ojalá algún día. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque se viene un segundo tiempo que yo creo que Cerro tiene que aprovechar ese hombre más. Yo creo que es el momento. Calmadita la gente de Guaraní ya ahora. Ahora sí. No, pero ahora porque es entretiempo. Tranquilo. Ahora porque es entretiempo. Dice... A ver qué dice. Es mi opinión, muchacho, dice Wilson. Tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. El Tigre Gareca a la Cele, dice. No. Espera, no. ¿Para qué le tenés al multicampeón? ¿Qué te parece? Vamos a hablar también del técnico, ya que se estaban mostrando los highlights del primer tiempo. ¿Qué dice usted del chat? ¿Qué dice? ¿Quién tiene que ser para usted el indicado de la selección paraguaya? Se está hablando ya de la efectivización en cuanto a Daniel Garnero, de su cuerpo técnico. Dicen que Ganero es, ¿eh? Se habla de que 100% de Ganero, ya no hay casi otra opción. Pero opciones, Tigre Gareca lo llevó a Perú. Hay muchas, pero está todo encantado que sea Ganero. Saludos para Turrón también. Zidane está libre, dice. No, impresionante la gente de TikTok. Pero bueno. Gallardo también. Justamente Coque estaba hablando Wilson sobre preguntó, eso. no sé Sí, si- entra más, mi rey. si Entra hablaron más, de eso. entra, por favor. Es que Ale Silva sería titular en Cerro. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que Ale Silva es titular en cualquier equipo del fútbol paraguayo. Tenés razón. Y en No ese lo sí- banca Wilson a Ale. ¿No lo banca? Él es No, olimpista, pero no lo banca. le estaba trozando, le estaba Ale tirando Silva. dardos. No, pero pasa que Ale Silva es la relación amor-odio. No, tóxica no quiero usar. Ok. La relación amor-odio más grande del fútbol paraguayo desde Dos Santos. Dos. Porque pasaba eso con Dos Santos. Dos Santos es raro que no sea considerado top 3 o top 5 ídolos de Cerro. Al tipo que jugó más partidos con la camiseta. Creo Al que estuvo a un segundo, gol de ser el... creo que quedó a 2 goles de Virgilio, de ser el máximo goleador de la historia de Cerro. Es uno de los más ganadores. Es canterano, es una de las ventas más caras. Fue directo de Cerro al Bayern. Pero no está tan considerado como ídolo. Raramente. De por ahí habrá influido bastante algunas declaraciones que tuvo en su momento. Y también el hecho de no saber cerrar ciclos. Ese es el problema. Yo creo que es demasiado importante
que los ídolos sepan cerrar ciclos. Ujú. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Roque. Roque, si se hubiera retirado con el clausura del 2020 de Olimpia, hubiera sido un Leyenda ciclo máxima. redondo. Es más, si te pones a pensar, Roque se va campeón de Olimpia. Sí. Roque se va campeón de Olimpia marcándole un gol en una final a Cerro. O sea, ¿qué mejor ciclo podría cerrar que ese? El tema es a dónde fue. Que al hincha de Olimpia no gustó. Pero yo considero particularmente, encima si Olimpia no puede contratar, que yo renovaría a Ale con otro salario, obviamente. Richard tiene contrato largo todavía. Al que no renovaría particularmente, y es más, no es que no renovaría, creo que él tampoco querría renovar, es Tito. Yo creo que Tito también considera que su ciclo está Cumplido. cumplido. Y Wilson, por ejemplo, habla del tema de que vos sos ídolo si es que demandás o no. O mejor dicho, menciona de que Roque lo banca porque no demandó. O sea, Orteman demandó a Olimpia. Nani demandó a Cerro. Claro. Sigue siendo O sea, ídolo. al final de cuentas, creo que no está bien romantizar perdonar plata. ¿Entendés? no. No hay que romantizar. Él perdonó guita por amor a la casaca. No, espera un ratito. Si es que vos firmaste un contrato en el que tenías que recibir un palo verde y el club te pagó 300, te debe 700, viejo. Te debe 700 y el club tiene que pagar. ¿Entendés? O sea, Ale Silva le hizo un reclamo a Olimpia. Al final hubo un acuerdo. Muchísimos jugadores. O sea, Orteman demandó a Olimpia. Orteman hubo una época donde tuvo problemas legales graves con Olimpia, en la época de ODB. O sea, no hay que olvidar que el pase de Orteman dio una vueltita rara, hasta parece que pasó por Barrio Obrero cuando salió de Olimpia en la primera etapa. No es que para jugar en Cerro, sino que para poder darle salida al pase. ¿Cómo eso? Y que el pase cuando Orteman deja Olimpia, no es que su pase sale de Olimpia. Otro caso que les doy, Julio César Cáceres, que ídolo de Olimpia, tuvo un quilombo grande con ODD también. Cuando él fue a jugar al Nantes. O sea, el demandar o no, no es un parámetro. Porque si es que vos, hermano, firmas un contrato, respetar, cumplan. no, respetá el contrato, El viejo. contrato, exacto. Tenés que respetar el contrato. Sea ídolo o no sea ídolo. O sea, un jugador que no valió la pena al final, igual tenés que Sí, pagarle. porque o yo sea. te digo, yo entiendo que el hincha de Olimpia se enoje con Polenta, porque Polenta fue irresponsable, fue y se rompió, se subió a un caballo, cuando por contrato hay ciertas cosas que un jugador no puede hacer, Andar en moto, por ejemplo. sí, y te dejó un agujero así de grande, y hasta ahora sigue el quilombo FIFA. Otra, Adebayor, también te podrías enojar, ¿entendés? Porque a Adebayor le dijo el club no viajes, el tipo agarró un avión sanitario y se fue a todo, sabiendo que no iba a poder volver. O sea, ahí está, pero todos los elementos valen y con Wilson, si él considera que el demandar te baja del pedestal de ídolo, creo que muchos clubes van a quedar sin ídolos. Sí. O sea, Orteman no sería ídolo. Acabaste de mencionar a Nani para Cerro. Nani es muy querido por el hincha de Messi Cerro, tuvo problemas con y pago Nani- con el Barcelona, muchachos. Claro, sin ir tan lejos. Messi Ya. tuvo temas con el Barça, se fue, o sea, Messi se quiso ir del Barça por un burofax después del fracaso más grande de la historia del club. Y sigue siendo Messi. Cristiano se fue sin despedirse de la afición, sin dar una rueda de prensa porque no quiso. Y después, 2-3 años después, tuvo una muestra de cariño cuando volvió al Bernabéu en un clásico, el último antes de la pandemia. O sea que hasta en esos casos de idolatría máxima han pasado cosas. Pero bueno, lo debatimos después porque ya están los protagonistas, 21 en cancha, porque Guaraní está con un hombre menos y ya está todo listo para que arranque la etapa complementaria. Y a continuación la voz de Marcos Morel para relatarles los últimos 45 minutos de esta primera rueda del torneo clausura. Con el pase del que más sabe de fútbol, vamos a comenzar este segundo tiempo. Comienza ahora en los últimos 45 minutos la movió Guaraní. ¡Vamos, Cerro! En estos momentos, Cerro Porteño tiene la Sigue. superioridad en cuanto a jugadores, pero va saliendo ahora Brock. La pelota cae en la mitad de la cancha. Pelea Enisa Riveros. La pelota corresponde todavía a Cerro. Buscaban a Carrizo. Carrizo solo por el zurdo. A ver si juega. No. Wilder decide retroceder con Morel. Morel para Carrizo. Se abre por el sector zurdo ahora Churín. Le queda la pelota a Wilder. Viera.
A ver, ya recupera rápidamente Moreira. Moreira que mete el pase para Camacho. Cuidado, Lo busca Santander. Atención, Santander para liquidar. Uy, no, Mal qué mal le disparo. Qué mal le pegó. Mal Bueno, disparo. respondiendo a Wilson, yo creo que el odio del hincha de Olimpia hacia Roque es porque él no cumplió con su palabra. Él mencionó que el 2021 era su último viaje, que se retiraba del fútbol Y 3 años después que sigue jugando. se iba a retirar en Olimpia. Finalmente no lo hizo. Y encima fue a Libertad, que todos sabemos bajo qué contexto, desde lo que pasó con Trovato, la enemistad con Libertad era al nivel de Olimpia Cerro. Creo que esos son los elementos que bajan a Roque del pedestal de ídolo, aunque hay muchos olimpistas que siguen respetando y queriendo a Roque y es absolutamente válido. Totalmente. Va jugando el conjunto del Ciclón. Ahí no podía. El Queso Fernández va recuperando. Riveros, el esférico. Vamos, Cerro, por favor. Ataca el conjunto de Gavilán. Le queda la pelota. A Pachi Carrizo se muestra también. Arzamendia, vendrá al centro de Jiménez, decide jugar en corto para Riveros. Riveros sigue marcado por Salomón y Salomón está al fondo. Habrá tiro de Corner. esquina, sí, tiro de Bien. esquina para Cerro. 0 para Guaraní, 0 para el conjunto del Ciclón. Marcó muy bien Salomón y tiro de esquina para el conjunto azulgrana. Acá Correcto. hay que aprovechar. Sí, correcto Salomoni hasta ahora en un contexto donde Guaraní tiene un hombre menos. Va a ser demasiado importante para Cerro golpear rápido porque después vas a empezar a jugar con la ansiedad de tener que marcar un gol sí o sí porque Cerro no está en condiciones de llegar a un sexto empate consecutivo. Ya coloca la pelota en la zona derecha para el tiro de esquina Santiago Arzamendia. Cerca de la media luna está Viera y todos en el área. También Jiménez. Viene el centro. Está Muñoz con los puños, con la mano derecha. Va a buscar de vuelta el esférico Wilder Viera. Quiere mandar el centro. Está marcado Wilder. ¿Cuántos años ya tiene Popi, Viene el centro de Jiménez. Atención. Ya se Sin va la mirar pelota. Wikipedia, para mí tiene 41. A ver, ahora sí miralo. Va saliendo Guaraní con Romeo Benítez. Lo buscaba en esa zona. El jugador cayó Romeo. Epa, le dejó algunas palabritas. Epa, epa. Peralta metido en una polémica. Camacho se va con todo. No voy a dejar. Cumplió. Se calienta. Perdón, mientras vemos Sí, qué por favor. pasa, Popi cumplió 41 en enero. Miralo aquí, Romero. A ver qué pasó. Mirá, por favor. Le dejó algunas palabras en esa Peralta. Mirá. Cayó Opa. en esa. Epa, epa. Ah, le toca. Le No, pero toca. le deja- ahí se va con ¿qué todo pasa? Camacho. No es que le mete el codo en la cara. Romeo exagera la situación. Sí. Fabricio Peralta se enoja y le toca la cara, como que te estás haciendo. Camacho, en su rol de líder, va y defiende a Romeo ¿Y la y amarilla le para reclama Camacho? a Fabricio Peralta. No, porque le pegó. Claro, porque le mete un golpe como reclamándole que se hizo. Pero dentro de todo creo que Camacho lo más fácil hubiera sido amonestar, pero Camacho que no lo empuja, sino que directamente va y le reclama esa acción. Porque es la segunda vez que Fabricio Peralta se enoja y los jugadores tienen que entender que ellos no son árbitros. Fabricio Peralta se come una amarilla, totalmente al pedo, por una acción que no tuvo nada que ver. Y fíjate que Se lo lo reta. abraza. Brock le reta. Sos volante central y al pedo te vas y le haces ese gesto. O sea, es un error de juventud, pero Peralta pega, ¿eh? Es Sí. vehemente, golpea duro, es potente, es un muy buen prospecto y tiene una ventaja respecto a Damián y Wilder, que son Sí. volantes de marca. Ajá. Ambos no son 6 puros y duros. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que Cerro no tiene 6? Y es por eso que Peralta, con 3-4 partidos, mostrando un poco de criterio defensivo a pesar de la edad, se está metiendo en el doble 6 azulgrana porque no tiene un jugador con quien competir, salvo Pirida Mota, que no sabemos cómo está, que a priori estaría listo para competir en octubre. Atención que va Camacho por el sector zurdo. Está marcado por Morel Camacho. Se encuentra con Jiménez también. Habrá lateral para el conjunto del Ciclón. Buscaba a Néstor Abraham. También tiene que entender Cerro que Guaraní buscará ensuciar el partido en cada centímetro, enfriar. Opa. Uy, ¿ese no es Peralta? Uy. Ah, es Wilder, No, es Wilder, es Wilder, se salvó. Amarilla para el 20. Fuerte la entrada. Contra el jugador aurinegro. Pelota A parada ver. para Guaraní. Llega tarde. Llega. No, nah. Sí, llega tarde. Pero no le llega con el planchazo. No. Si es Exagera. plancha roja, pero es rodilla contra tibia. Es un moretón importante. Lo que le salva a Wilder es que, como se da cuenta que llega tarde, ya recoge la pierna porque si iba con el puntino con la plancha era una roja de manual. Y esta es para Camacho, ¿eh? Para que le dé comba. Y acá el ropero se va a mover recién en 1 o 2 minutos. Hay que enfriar por todos lados.
Va a aprovechar el jugador del conjunto de Guaraní. Muñoz también a dejar algunas palabras. Conversa Churín con el árbitro Juan Gabriel Benítez. En el arco está Jean Paulo Fernández colocando la barrera. 41 Popi y 40 Martín Silva. A la pucha. Arqueros grandes que ya llevan por lo menos 11, 12 años en el fútbol paraguayo. Dos grandes. Con algunos cortes, ¿verdad? Sobre todo Silva, que atajó mucho en el Vasco. Pero Popi ininterrumpidamente. Libertad, Cerro, Guaraní. Pelota parada para el legendario. Santander con fuerza, Camacho con colocación. La propuesta ofensiva de Demuner para esta pelota parada. A ver, Camacho le deja la pelota a Santander. Sí. Cuidado con el ropero por Le encima. va a pegar el disparo. Le va a pegar con todo el 9, sí. Por encima de la barrera es la carta. Se enoja Jan porque la barrera no está bien puesta. Fíjate cómo salta. Le va a pegar Santander. Federico Moreira infiltrado en la barrera. Hay uno acostado. En el arco está Jean Paulo. A ver si habrá una jugada preparada o directo al arco. Se prepara Federico Ropero Santander. La barrera ya está puesta. Atención que va Santander. Por la barrera directa fue a impactar. Y arriba el disparo. No sé de por qué Ramírez. chutó Santander. No. Era para Camacho, hermano, toda la vida. De por ahí se entiende que tipos como Ropero te imponen. Claro, si esa pelota pasa es casi inatajable porque él buscó el hueco dentro de la barrera. Fíjate, viene el movimiento de Wilder que cierra la pierna en el momento justo. O fue el queso en este caso. El queso. ¿Y quién se viene? Fernandito Romero, ¿eh? Así Vamos, mismo. vamos, Ya Fernandito. bailan. Uy, Ay. ¿eh? Fuerte Gil Romero está jugando con todo. Y el Romero también que supo ser expulsado y todo, pega duro, ¿eh? Pega. Ahí cayó el ¡Penal! penal. No. ¡Penal! Penal Jamás. para Guaraní, señoras y señores. ¿Qué es lo Se que tiró. pasa? Morel le dice que no. Camacho con un movimiento, si no hubo No. contacto, espectacular. Vaya, A ver, vamos a vaya, verla. De un lateral, Cerro que se duerme, Cerro. Mal parado, Mal Cerro. Cerro. Ahí nada todavía. Epa, Sí, es parece penal. que... Vos sabés que parece que lo sostiene arriba. Sí. Ahí nada. Ahí. Ay, ahí, sí. Pero es un penal tontísimo. Como siempre. Ahí lo mueve. Ahí lo abraza primero él. Fíjate, ¿te das cuenta? Primero lo abraza y después pone la mano Camacho. Sí. Y bueno, Camacho siente el brazo y hace este movimiento como que me acaban de partir en 4. Pero es un penal tontísimo. Y ojo, si bien no entró aquel penal contra Nacional, segundo partido consecutivo que hace un penal tonto Morel, ¿eh? Morel. Segundo partido consecutivo y Morel, que es el mejor central de Cerro, ya yo te puedo contar hasta ahora 3 errores tontos. Y La expulsiones. expulsión contra Olimpia, Sí. el penal contra Nacional, Nacional. y ahora un penal en un contexto de partido donde tenés que ganar sí o sí, donde tu rival tiene un hombre menos y donde vos quisiste priorizar la fuerza antes que la pelota y Camacho, viejo vaquero. A ver, ¿van a repetirla? Vemos una A vez más. ver. Esta es la toma clara. Ay. Hasta ahí no hay nada. Che, ¿y después el zoom? No. Ahí lo toma, ¿viste? Sí. Lo toma el pedo y abajo parece que hay una zancadilla. Sí. Es un penal tontísimo. Es un penal tontísimo de Morel. Y al final le pega a Camacho. Le va a pegar Vamos ya. Vamos ya, Gerard. Víctor Abraham En la Camacho. nueva olla, el año pasado, terminó chutando fuerte al medio. Justamente, mismos protagonistas, Camacho versus Jan. Asimismo se vuelven a encontrar. Pero ahora, en Dos Bocas, el arquero brasileño moviéndose, tratando de achicar el arco. Y un gran pateador con experiencia detrás del esférico. 2 especialistas, ¿eh? Uno ataja penales y uno que sabe patear remates desde los 11 metros. Asimismo, va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Le va a pegar el número 7. Ya lo autoriza. Va Néstor Abraham Camacho. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! La transacción perfecta de la mano de Néstor Camacho.
pone arriba el legendario. 1 para Guaraní, 0 para Cerro. Qué al pedo ya. Penal tontísimo. Con uno más. Y ahora el partido está completamente dentro del menú que propone el aurinegro. Ahora Cerro sabe que tiene que marcar 2 goles porque el empate no tiene ningún valor, sobre todo en un contexto de partido donde vas a jugar al menos 70 minutos con un hombre más. Cerro tiene que poner toda la carne al asador y si es que había alguna duda respecto al puesto de Gavilán, creo que no hará ni falta que le comuniquen. Si perdés este partido es para que renuncies en la conferencia de prensa. Perdón que lo diga. Perdón que lo diga. Porque Cerro Porteño no ha jugado a nada dentro del ciclo Gavilán. Y no va a cambiar mi concepto si Cerro da vuelta a este partido. Cuando vemos que ha ingresado Carrascal en lugar de Fabricio Peralta y Fernandito Romero en lugar del Queso, que no aportó nada. Nada. Poquito y nada. Ay, Y no. momentos nos apagan 3 focos. Y habrá que ver si es que podemos seguir con el juego o en todo caso esperar que se prendan esos focos. Para mí no afecta la iluminación, va a depender de los arqueros. Pero Cerro se Afecta sigue, la visión, le dice. Cerro se sigue hundiendo, ¿eh? Cerro se sigue hundiendo, Cerro sigue sin jugar a nada. Ni con un hombre más, ni con un hombre menos como en el clásico. Bajo ningún concepto Cerro ha mejorado, muchachos. Y ahí habla con Michel Sánchez. ¿Pide 10 minutos? ¿O qué 10 pasa? minutos, no. Porque A le hizo ver. que esto así o le hizo. Sí, así le hizo, eso sí. No, ahí está. Jan da el ok y sigue el juego. Sigue el juego. Sigue el juego, gana Guaraní 1-0. Cerro obligadísimo a marcar 2 goles Vamos, Fernandito. para seguir luchando por el campeonato. Carrizo levanta la pelota, la sostiene de pecho en esa zona, no podía. Ya recupera Guaraní con el ropero Santander. Fernando, que es el cuarto delantero de Cerro. Sí. Está Churín, Queso, Alfio. Y ahí viene recién Fernandito. Exactamente, está ganando. Está ganando. Muy poco también, ¿eh? Con muy poco. Exactamente. Pero- Uno de los 4. Alfio, el que más. El penal El penal. Quiero hablar de Morel después, ¿eh? Ay, ay, Mira, ay. mira la cara de carita. Gavilán, ¿eh? Uy. Sí, yo creo que Gavilán también es... Gavilán es un tipo inteligente. Él es más consciente que todos nosotros. ¿Quiénes son los nombres que suenan para DT de Cerro? Manolo Jiménez, que es una de las opciones que va tomando mucha fuerza. Y la otra opción es Bernay. Moquete, dicen. Epa. ¿Dónde hay moquetes? No, tranquilo, Hay- Iván. no. Pasa que el partido está parado e Iván nos cuenta. ¿Dónde, Iván? Entre las gradas, porque hay que tener en cuenta que Tío Sports Sí, nos lo muestra muestra. esas imágenes porque obviamente está dentro de un cronograma de no mostrar imágenes de violencia. Saba pide Pazzoli. Uy, este partido va a terminar tarde, ¿eh? Sí. 8 minutos en la primera etapa. Acá tuvimos ya VAR, penal, expulsión. todo. Otra vez Poppy que Sí. lo va a mandar. Dice, aquí aparece en TikTok uno con los emojis de la pelota y el corazón azul y rojo. Dice, ya no puedo creer lo de Cerro sinceramente. Ni con un jugador menos pueden, dice. Y bueno, también la frustración del hincha azulgrana mientras hay escaramuzas de vuelta. A ver qué sucede. Paran el partido de vuelta. Qué complicado está jugar hoy, ¿eh? ¿Qué le hizo Saba ¿qué es lo que dice? A los cerristas, loco, pregunta. Saba, el peor técnico que vi en mi vida. Dale. A mí no me pareció mal técnico. Tampoco, pero para considerar el peor de tu vida, tenés que ser boludo. Tenés razón. Milito es buen DT, pero yo le quiero para Olimpia, dice Pedro. Gaby Milito. No, Milito para el fútbol paraguayo yo no creo. ¿Eh? Milito es un técnico que va a valer muchísimos dólares. De vuelta la reiteración del penal. Sí, porque hay un triple error de Morel. En primera instancia, Morel forcejea, se olvida de la pelota, pero a pesar de haberlo movido, él gana la posesión y va súper débil, pifia la pelota con el abdomen y fíjate cómo Jan lo carboniza, ¿eh? Sí, Jan lo carboniza. Impresionante. ¿Sabes qué?
Yo dentro de todo No digas. No. entiendo a Jam. No digas que se va. ¿Quién? ¿Mm? Porque estaban diciendo que muchos que... ¿Jam? No. Y si el año termina así, hermano, yo soy Gianpaulo y si hay una oferta, voy. O sea, por lo que veo y noto de Jam, al tipo le gusta ganar y Cerro está concretando un segundo año sin ganar nada. Es complicado, pero igual, quedan 30 por delante, pero esto todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue para largo. A ver, ¿seguirá el juego? A ver. Parece que se han disipado los focos de conflicto. A verlo, Juan Gabriel. Espera un No, le ratito, dice, dice. Qué Espera. complicados son los de Guaraní. será. Pero no tiene sentido ahora, si está ganando. No, le dice. Juegue, sigue el fútbol. Lateral para Guaraní, sigue esto en Dos Bocas, va peleando en esa zona. El conjunto de Guaraní, la pelota no tiene dueño aún. Ahora sí, ya corresponde a Cerro. Lateral para el Ciclón. Va jugando el conjunto de Gavilán que está abajo en el marcador por la mínima diferencia. Con un hombre más. Con el gol de penal de el señor Néstor Camacho. Levanta Carrizo por el sector derecho. Va atacando Cerro. Atención en la posibilidad. Carrizo, Pachi, levanta la pelota. Queda sin dueño, media luna, levanta Moreira. Y va a buscar ahora Santander el esférico. Va saliendo Jan Fernández. ¿Qué hizo, bro? Bien, ya. Tranquilo. Va saliendo el arquero de Cerro Porteño. Tocando y tocando. Va jugando conjunto del Ciclón. Va jugando Cerro. Por la mitad de la cancha lo encuentra a Federico el Pachi Carrizo. Se mueve Arzamendia. A ver qué hace. Decide gambetear, mete al medio. Atención ahora Carrizo. Cede el esférico a Carrascal. Carrascal por el sector derecho. Lo encuentra a Morel. Morel adelanta la pelota. Se mueve Riveros. Está Romero. Atención. Le queda la pelota de vuelta a Carrascal. Va tocando Cerro. Muchos pases. Qué buen jugador fue Carrascal. Carrizo. Carrizo, A ver. ay, 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 la pelota le llega ahora, Rivero, viene el centro, está. Uy. Ahí, ay, ay, mala No paró salida, bien le Camacho, queda de vuelta. cuidado. Carrizo, deja en corto para el disparo, va Churín, cayó en el área. No. Lo de Carrascal es... Me encantaba. Me parecía un jugadorazo hasta que se lo fichó. Confirmado. Qué grande. Nelson, crack, todos esos recreos juntos en el Maggi, impresionante. Qué grande, Droguita Ferreira. ¿Qué apodo metió, Droguita Ferreira. Droguita. ¿Lo conocés vos? En el colegio no lo conocíamos como Droguita, claro. Sanito Habrá Ferreira. tenido otro apodo. Agua Ahí mineral, levanta le decíamos. Carrizo. Le queda la pelota a Jiménez ahora. Vende al centro de Jiménez. Propuesta. No decide jugar en corto. Ahora sí va a buscar el área. No, juega con Jiménez. Se conecta ahora con Rivero que va arriba. Diego Churín, el capitán de equipo, quiso meter un centro. Síganos acá arriba, muchachos. Sí, a en reventar TikTok. con los likes, a reventar. Tiremos likes también para tener mayor cantidad de movimiento. Epa. Síganos, que tenemos contenido especial todos los días. Los Se viene- pibes. Ay, Los los pibes. pibes. Núñez. Núñez y Quintana. Uy, pero qué cambio, mete dos Ay, 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 defensores. ay, 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 ay. Cuidado quienes salgan porque puede carbonizar. Sale Morel. Ah, no. ¿Qué le querrá decir? No, este es un cambio. Ay, ¿Qué Dios. le querrá decir? Este cambio es Fuerte, ¿eh? carbonizante por donde se lo mire, ¿eh? ¿Y quién sale? 18. ¿Quién es? Lo saca Riveros, que en el segundo tiempo desapareció en combate. Pero pasa a jugar con Enzo de volante por derecha, Alan de lateral. Pero sacarlo a Morel es... Fuerte. Después de haber... Es como que echándole la culpa. Claro, después de haber cometido un error tan grande dentro de los códigos que suelen haber en el mundo del fútbol, porque no tiene sentido. O sea, ¿por qué vas a hacer un cambio de central por central, salvo que Morel haya pedido el cambio, que se haya lesionado? Que obviamente al no tener audio de televisión, no vamos a poder saber, pero cambiar un central por central en un contexto donde tenés un hombre más y perdiendo, salvo que haya lesión, hace un ruido y muy grande, ¿eh? Muy grande. Pregunta a Droguita Ferreira. ¿Están en Twitch? Sí, estamos. También ¿Cómo estamos. Nelson? Pasión Estudios PY. Así mismo ingresa y tenemos todo desplegado. Lateral para Guaraní. Ya lo va a realizar en este momento Román. Román levanta para Santander. Ya recupera Cerro. Levanta Brock. Saca la pelota. No sale. La pelea Moreira. Ya pasa a corresponder el esférico a Cerro.
Va para Carrascal. Carrascal llegando al medio campo. La pelota del terreno de juego del Ciclón. Carrascal se mueve en diagonal. Carrizo intentando abrir en esa zona. Le queda la pelota. Va buscando a Jiménez. Buena marca de Salomoni. Salomoni tratando de salir por el sector derecho. La esquina misma. Cerca del banderín cayó el Salomoni. Lateral para Cerro, dice el juez. Núñez va a realizar el lateral. Alan. A ver, Por caído. sentido Salomoni. Sentido el jugador. Dice, ¿dónde está Bernay? Pregunta Matías Armoa. ¿Ustedes dicen que remonta Cerro? Pregunta Leo. Tiene armas para hacerlo. Tiene... El partido está para Cerro. O sea, tiene 11 jugadores. Lo único bueno, no Tranquilo. tengo el dato. Pero esperame un ratito. No, hola. No, Martínez. Martínez, para buscar información, data. Se va Gastón Gil. Gastón Gil Romero. ¿Cuánto falta, profe? Le pregunta a Martínez. Y le dice, faltan 20 más el descuento. Ya está. Oima. No soy experto en lectura de labios, pero es muy claro por el gesto. Ahí, Gastón Gil que sale por el costado. Vámonos a Cerro. Tiene un aire a Biglia, encima del mismo puesto. Sí. Luis Martínez, el famoso central volante. Es bueno Luis Martínez. Vamos a ver cómo le va. Lateral para el Ciclón ahora. 66 minutos con 51. Está ganando Guaraní en su cancha. Con el gol de penal de Camacho. Ahí va peleando, la saca. Pegó por Alan Núñez. Habrá salida que corresponde al portero. Dice, ¿por qué pierde Cerro? ¿Qué le falta para ganar? Pregunta. Dirección técnica. Totalmente. Pero, ojo. Pero, Es un error achacarle todo al técnico, porque de por ahí no hay un buen parado táctico, no hay una buena propuesta futbolística, pero también hay talento individual. Y Mira. hoy, Camacho, Carrizo a cuentagotas, Churín hace mucho que no está, Morel, que es el mejor central, se equivoca bastante. Y más allá de todo eso, todavía quedan 20 minutos, que serán 25, 26, y Cerro está todavía dentro del partido, porque no hay que olvidar que Cerro tiene un hombre más. Pero No se nota. hasta ahora Cerro está mostrando una cara totalmente apática, que encima a un nivel así te permite esto que acabamos de ver. Ay, Dios Esto que mío. acabamos de ver. mal pase. El pase que meten, hermano. Por Dios, te permite hacer conjeturas mucho más profundas, pero que quedan ahí, en conjeturas, porque nunca vamos a saber. Vos decís que... Nunca vas a saber. Nunca. Pero Arro, el nivel es Romini. bajo. Muy bajo. Ahí va saliendo ahora Moreira. Levantó la pelota de cabeza, dejó para Santander. Santander para Camacho. Se mueve también arriba Bien. y recupera Cerro ahora. Velocidad. Dale la falta. Lo atajó Román. Habrá pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Juan Gabriel Merites dijo que hay falta del 27. No amonestó, ¿verdad? No. Va jugando rápidamente, ataca Cerro, le queda Carrizo, viene el centro, está, la sacó de cabeza, Carrizo. Ay, ese rebote. Cerca de área chica. Vayan reventando los likes en TikTok. 55 personas, Pelota y salida de fondo para Guaraní, 69 minutos. Y como lo decíamos, es impresionante cómo este partido, nunca Guaraní sintió jugar con uno menos. Claro, salvo por el hecho de que renunció a atacar, pero Cerro se duerme en la acción del penal, queda totalmente mal parado, y entre la dormida de lateral y la dormida de Morel, Guaraní está sacando 3 puntos que son petróleo. Totalmente, lo quieren atajarse del balón Churín, vendrá Cuidado. Jiménez, está en el área, cruzó, la sacó. Quería aprovechar Cerro. Habrá lateral que corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. A ver, ¿qué dice el juez? Está sentido. Es bueno, Luca. ¿Qué Porque quiere dice? que mandemos un saludo al color rosa del colegio, y si decís, No, las iniciales, malo, va a Lucas. quedar como que deseas algo. Ay, no. Bien, Luca. Bueno. Exacto. Vendrá el centro, está. ¿Para quién? Bien, Lucas. Arzamendia, por el sector zurdo, ataca Cerro. A ver qué pasa. Le queda la pelota ahora
Aviera retrocede para Brock. Brock cede el balón. Arzamendia la cuida. Arzamendia cede ahora. Carrizo. Arzamendia. Brock por la mitad de la cancha. Va jugando con Quintana. Quintana con la pelota. Cede el cuero para Carrascal. Atención que levanta por el sector derecho. Va llegando Jiménez. Mira qué peculiar el pase. Jiménez. Uy, buena esta. Ahí está Buena jugando esta. Cerro. Viene al centro. No podía. Núñez le queda. No. Qué buen enganche. Impresionante Cerro lo de está Núñez. empezando a encontrar espacios otra vez, pero en este caso por la espalda del lateral izquierdo, pero no está acertando en el último pase, en la última gambeta. Uy, Bien, Corrida, bien, excelsa de Benítez, cerrada, cortada por Quintana. El chico de Cerro Porteño que ingresó por Morel, nada más y nada menos que por Morel, que fue justamente responsable del penal. Lateral. Que la cara de Gavilán luego te transmite una situación trágica. Totalmente. Se le está hundiendo el Titanic. Parece que está viendo Marley y yo, boludo. Triste. Ataca Uy. Guaraní de vuelta. Mirá cómo la mueve Salomón. Salomón. Qué bien el Por partido. favor. Y ¿Un pegó corner? pues. No. No. Qué buen partido del Salomón. Salomón y Rondón. Destacado. Salomón y Rondón. Ni digas. Vaya Rondón. Rondón. Salida de línea de fondo. Estaban preguntando a los muchachos, Nelson, no sé si tenés la data. El próximo clásico. El próximo clásico de Our Soccer. Así mismo. Bueno, esta es la fecha. Bueno, ahora arranca la segunda rueda. Ujú. Y debería ser octubre. Debería ¿Vos ser sabés que vi? primera semana de noviembre, aprox. ¿En serio? 28 de octubre habíamos. Sí, creo que entre la última semana de octubre y la primera de noviembre será el clásico. Y vos sabés que vi ahora mismo, no sé si es tan acertado nomás la aplicación que tenemos, la de 365 Score, que decía el 27 de octubre. 27, Y sí. podría ser, lo que pasa es que no somos la Liga Española que ya tiene las fechas un año antes. Exacto. Tranquilo. Nosotros... Vos sabés que las ligas, claro, bajo el contexto donde hay muchos extranjeros que quieren ir a ver al Madrid, al Barça, al City, el Bayern, que ya tienen toda la liga y horarios hechos antes de que arranque la temporada y después se va cambiando salvo circunstancias de competencia, pero acá lo máximo que nos puede pasar es que ya programan 3 fechas. Ya ha pasado una vez que Nacional programó un partido Ujú. y cuando terminó la reunión de la divisional se dieron cuenta que el día del partido no iban a estar en el país. Era un Olimpia Nacional. Cuando sale, el delegado le llama al presidente y le dice, presidente, vamos a jugar tal día. Y le dice, vos estás loco, le dice. A esa hora vamos a estar en el aire. Pasó. O sea que no podés pedir No. mucho de nuestro fútbol. No, bueno, aparte, hay situaciones de que dos equipos ya han alquilado la misma cancha al mismo tiempo y eso pasó. A ver, Demetrio dice Gavilán, simulacro de DT para este equipo. Impresionante lo que acaba de tirar, ¿eh? Tranquilo. Experimento. Ahí va saliendo ahora el ciclón de Barrio Obrero. Gianpaulo Fernández Files con el esférico. 73 minutos ahora, casi 74. En Dos Bocas. Gana Guaraní por 1-0. Ahora va atacando Cerro. Le queda la pelota a Jiménez. Cede para Alan. Núñez pegó por el jugador de Guaraní. Habrá lateral para el conjunto del Ciclón. Entró bien Núñez, ¿eh? Sí. Entró muy bien el joven jugador del Ciclón con la casaca número 30. Viene el pase ahora para Carrizo. Le picó fuerte y ya va saliendo Guaraní. Va a aprovechar Arzamendia. Va a disparar al arco. Arco. ¡Arzamendia! Si es que Cerro puede, bueno, yo creo que con este Ahora. resultado cambia de técnico. Pero, ¿vos bancarías Guillermo a Cerro? Puede ser. No, no A digo mí, que no. a mí me parece que es un tipo que en un club Te sirve. puede llegar a sumar. Pero no. Ya prácticamente cerrado ya sabemos quiénes van a ser. Sí. Va saliendo ahora Jan Fernández Filio. Deja la pelota para la salida con los pies. Por el costo mismo también, te digo, Guillermo te sale. No, Caro. No compare un Gavilán. No, claro, es otro costo operativo, ¿eh? Ni dudemos eso. El año pasado subió Luque y bajó Sol. Este año ya subió Sol y adivinen quién. Tic tac, pone Coque. Ah, Tranquilo, Coque. Malo, Coque, te van a funar. Viene por sector zurdo ahora. Arzamendia. Ataca Cerro. Arzamendia.
Santiago, Le le digo- pide la pelota. Sí. No, después de esta. Perfecto. Ahí va jugando Arzamendia, metió al área, media vuelta de Churí, pegó Carrizo. Ay, 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 no se le da el gol al conjunto del Ciclón. Carrascal mete la pelota por el derecho. Quintana se apoya en su compañero, va jugando ahora Carrascal con el esférico, ataca Cerro Porteño, vendrá al centro, la deja en corto ahora para Jiménez, se mueve el conjunto del Ciclón, está buscando el gol del empate, va Jiménez. Uy, qué buen cierre. Qué bien la Uy, ay, 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 ¿Otra, ay, vez ay. ¿Otra vez a lo Moni? ¿El del cierre? Para mí se la pone, está sentido. Va muy sentido el jugador, profe, epa. Le tocó, profe. Le tocó. Fuerte la entrada de Jiménez y va a ingresar Rivas. Leonardo Daniel Rivas. Por Por Wilder. Wilder Viera. ¿Qué cambio es este? No entiendo. ¿Cuál es el contexto? Rivas que es lateral. Ok. Pues no está ya. Iba a subir a Arzamendia. Esa es la propuesta, calculo. Epa. Vamos a ver. Entiende que Arzamendia puede ser más ofensivo. O sea, más adelantado estaría Arzamendia. Vamos a verlo. Sí, Claro. sí, ya está más adelantado Arzamendia. Y bueno, experimento de Gavilán. La pelota va para Jan Fernández Filio. Pero recordemos que Cerro hace mucho esto, lo de Arzamendi también lo hizo mucho con Alan Benítez. Asimismo, Me preguntaban por los promedios y Tacuarí y Resistencia Upa. siguen abajo, pero escandalosamente ha bajado lo de Luque. O sea, 1,077 tiene Uy. Resis y 1,090 Luque. Dale, Cerro, qué mal estamos teniendo, chico. va saliendo Cerro, intenta salir, habrá lateral para el conjunto del Ciclón ahora. Cerca donde se encuentra su hinchada. Va jugando el Ciclón, le queda la pelota a Carrascal, cede el esférico, va adelantándose Cerro, se mueve ahora Saavedra, ataca el Ciclón con Jiménez por el derecho, Salomoni, pasa de Salomoni, pero no pasa de Moreira, y habrá lateral que corresponde al conjunto del Ciclón. Quedan, yo calculo que 20 minutos. 3 en el cronómetro más 7, 8. Dentro de todo, dentro de la locura, Cerro todavía está en partido. Queda mucho por recorrer. Y Guaraní, efectivamente, post 0-1, ha decidido no cruzar la línea del mediocampo. Va jugando ahora Carrizo, se conecta con Arzamendia, se mueve también Riva por todo zurdo. Va jugando Carrizo, cede el esférico, 3/4 de cancha, pegado al sector derecho. Ahí le queda la pelota a Carrascal, que juega con Carrizo. Va el Pachi, metió un lindo pase para arriba, pero Camacho se Camacho adelanta. es lateral derecho. ¿eh? Impresionante. El sentido de pertenencia. Y ojo que con esto el amigo de Muner, que nadie lo tenía, 7 de 9. Y viene Barceló, ¿eh? Claro, Ojo. pasa que el partido está para intentar colar un contraataque. Ya sobra el ropero en este contexto de encuentro. Sale Santander, entra Facundo. Es un triple cambio, ¿eh? Después ingresa el chico Gallardo, se va Camacho también, otro cambio. Sí. Y también se va Romeo. Romeo Benítez. Así es, saca a los 3 delanteros. O a los 3 ofensivos. En este caso, Ingresa Díaz Macedo. ingresa Bruno Díaz con la 38. Epa, Bruce Wayne entra, cuidado. Batman. Entra el Batman. Bruno Díaz. Bruno Díaz con la 38. Entra Barceló y entró también David Gallardo con la 21. Asimismo, vendrá el lateral. Atención, va buscando. La cabeceó. A ver. Sintió un golpe. Churín. Barceló es un delantero que me gusta bastante, ¿eh? Pero el problema es que Barceló se lesiona demasiado. Epa, desaparecimos de TikTok, mi querido Franco. Off TikTok. Pasaron cosas. ¿Mojeo? 5 pesados. Ok, borrado Ok. sin confesado. Sentido, Churín. Va a salir desde abajo. El señor Qué estresante. Popi verlo, Cerro. Muñoz. Está cayendo contra Guaraní con un hombre más. Inexplicable. Huele a pecho friada, dicen en el chat en Twitch. Fuerte, fuerte, fuerte. Uy, fue. Es muy fuerte. Va a pelear Rivas ahí con Gallardo. Ahí pegó por el jugador. Habrá lateral. Pero no lo entiendo, Coque. O sea, no vas a jugar, no vas a poner delantero si estás ganando con un hombre menos, Coque. No seas malo. Y además, Tranquilo. sacó delanteros, pero puso otros. Sí. Entró Facu. Barceló. Buen delantero del conjunto de Guaraní.
De Müller entonces con 7 puntos de ¿De 9. dónde salió este chico? ¿Barceló? No, de Müller. De Müller, ¿vos sabés que De Müller jugó en Sol en el 2014? 3 partidos. 42 años tiene, técnico argentino. La pelota por sector zurdo para la velocidad de Arzamendia. Sí, Arzamendia, Arzamendia decide jugar. Vio el pase. Ahí le queda Carrascal. A ver. Ese era Carrizo. Carrizo para Carrascal. Ahora sí. Muy Va buena la esta. pelota por sector derecho. Puede ser la ocasión de Cerro. No podía. No llegó. Buen El centro cabezazo de Arzamendia. Yo creo que en este momento, y sobre todo atendiendo el nivel de los últimos partidos, el mejor jugador es Cerro Arzamendia. Sí. Él arranca la jugada, él trata de cerrar en el segundo palo. Es tremendo lo de Arzamendia. Bueno el centro, Arzamendia que es empujado, aplaudido por los propios compañeros. Ahora ya jugando definitivamente como 10. Volante por izquierda, tratando de apretar. Como no ha logrado cerrar nadie, es salida para Guaraní, pero queda demasiado partido por delante aún. Asimismo, 81 con 24 más lo que va a ser agregado. Va a pelearlo arriba Barceló. A su nombre, papu. Ahí está jugando y saliendo Gianpaulo Fernández Filio. Hazlo. Carrascal. Que entre serio, dicen. No, tranquilo. No, son malos. Ahí va saliendo el conjunto del Ciclón. Está en terreno de los guaraníes. Atención. Ataca ahora el conjunto del Ciclón. Es el momento. Si quiere empatar el partido, viene el centro. Llegaba Arzamendia. Está cerrando muy bien Arzamendia como extremo a cada centro que venga desde la derecha. Rivas con las manos de la pelota. Arzamendia para Brock. Brock para el Pachi que fue empujado. Se abre ahora por su derecho el conjunto del Ciclón. Tratando de tocar, tratando de encontrar la solución. Se fue. Ay. Dale. Lateral para Guaraní ahora. Qué estresante será. ¡Vámonos, Cerro! No, te juro, no entiendo lo de Gavilán. Y bueno, Ojalá sea. lateral para Guaraní que ya juega. Barceló cabecea por el medio. Está jugando de vuelta el Ciclón. Porque ya tiene el esférico. Rivas, se adelanta Rivas, 3/4 de cancha, va jugando por el medio ahora, cede la pelota para Carrascal. Carrascal se apoya en Quintana cede el esférico a el señor Jiménez. Jiménez para Carrascal, se mueven todos. Se abre también arriba Romero, le llega la pelota por el sector zurdo, Arzamendia sigue hasta línea de fondo. Nada. Buena marca que ejerció el señor Díaz Maceda. Y ahora salida de línea de fondo que corresponde al conjunto de Guaraní. 7 minutos. 7 minutitos más lo agregado. Enfoca en el banco. Ahí está Miguelito Martínez. Morel. A Romero no lo vi tanto, ¿eh? Casi no. Prácticamente No no. olvidé que estaba jugando, literal. Prácticamente no ha entrado en juego. Pero ahí está. Al lado de Churín. Cuidado acá. Ahora sí. Ataca. No podía. Díaz Macedo. Recupera Cerro. Atención, mete la pelota para la velocidad. Ahí para Carrizo. No pudo controlar. Ya devuelve el esférico el conjunto de Guaraní. Ahí cayó el jugador. Hay falta. Hay falta del Ciclón en perjuicio de Guaraní. Pelota Cerro, parada para Guaraní. Perdón, con este resultado Cerro está quedando en 17. Y fíjate lo que es el fútbol. Que si Olimpia gana sus 2 partidos, supera a Cerro por 1 punto. Después de haber estado literalmente último el equipo franjeado. Porque Olimpia ahora tiene 12. Y hipotéticamente ganando sus 2 partidos, llegaría a 18. Impresionante. Cosa del fulbo, como le dirían. Y lo peor de todo es que, bueno, Olimpia tiene que jugar contra Ameliano. Y si Olimpia gana sus 2 partidos, pasa a ser escolta. Pero si no le gana y el que gana es Ameliano, Ameliano pasa a ser escolta de Libertad. Dios. O sea, Ameliano peleando el campeonato. Impresionante. Pero bueno, el Botellón García. Vamos a ver, muchos los piden, ¿eh? Para todo, para la selección. Claro, Para la pero selección, el para dolor, Cerro, para... Pero hoy perdió un partido que lo estaba ganando. Y en 10 minutos, con un partidazo del Clavito Moreira, se lo dieron vuelta. O sea, si ganaba ese partido... Ay, qué cuidado acá, pelota, va Cuidado. buscando Uy. Romero, la sacó de esa romana. creo que ya cobró algo. A ver. Cobró algo. Cobró jugada peligrosa, parece.
¿Para Guaraní? Sí, parece que sí. A ver, Román. A ver. Enfocado Román. 85 minutos. Sí, sí. Sí, en perjuicio de Guaraní. Habrá salida que corresponde a el Popi Muñoz. 85 minutos en Dos Bocas. Alentando el hincha. Guaraní. Va a salir desde abajo el hombre vestido de azul. El Popi Muñoz. De Pope. Levanta. Buscan a Barceló. De cabeza. Mete la pelota Gallardo. Va peleando Cerro. Saca Gallardo de vuelta, la sostiene. El esférico para Moreira. Moreira que va jugando. No pudo controlar bien Gallardo. Ahora lateral para Cerro. Traigan Es a para Chico Guaraní. Díaz. No, para. Traigan al chico Díaz. Ya No. te hace más partido que Cecilio, dice. Cecilio. No, hizo su mamá. ¿Qué le pasó a Cecilio? ¿Qué pasó con Cecilio? Dicen que es extra futbolístico. Ay, ay, ay. No sé qué. Me estaba escuchando de radio y... No tengo data. Yo tampoco, pero estaba escuchando la radio y ahí parece que tienen la data. Lateral que ya va jugando Román. Levanta la pelota. Porque Cecilio no está ni en el banco. ¿Hace cuántos partidos que no lo vemos? El partido pasado jugó. Jugó. Entró Cierto. bien incluso. Ahora no de vuelta. La pelota corresponde de vuelta a Cerro. Falta poco para la conclusión de este partido. Va buscando a Arzamendia, la baja de cabeza. Espectacular de Arzamendia, para arriba para Arzamendia. Se conectan los dos por el sector zurdo. Vendrá el centro de Arzamendia, pegó por Román, le queda la pelota a Carrizo, va a disparar al arco, viene el centro, está... Dale. ¡Qué ¡Ay, tapadón! Popi! ¡Qué tapadón de Muñoz! ¿Qué sacó? ¡Qué tapadón del Popi Muñoz! Espectacular la jugada de Carrizo que metió al área. Qué tapadón, por Y Dios. cabezazo de Churín, pero la respuesta fue genial. Bueno, era la única, o sigue siendo el único camino para Cerro que frote la lámpara al 8. El centro es espectacular, Ay. el cabezazo es muy Mira el bueno. posicionamiento del Pero fíjate cómo incluso lo mueve en el momento justo Churín. El gesto del 9 es excelente. Pero el Popi nos demuestra que viejos son los trapos y es un tapadón, pero no hubo offside, ¿eh? No valía nada. Ay, ay, ay. No valía nada. Bueno, Bueno, pero igual tapado. Sí, claro. Espectacular. Tapadón igual. Pero no valía Quintana. nada. Quintana no ingresa en la estadística. Tapadón de Pope. De Pope. Los arqueros más experimentados de Pope y el señor Martín Silva en nuestro fútbol. Martín Andrés Silva Leites. Con 40 años. Así es, categoría 83, Popi categoría 82. Espectacular. Ya va jugando de vuelta Cerro. Pocas son las municiones que tiene el conjunto del Ciclón para tratar de empatar este partido. ¿Cuántos más creen? Yo creería que 5. 9. 9. Claro, hubo parates y goles. Y cambios. Tenés razón. Entre 8 y 9. Usted suele acertar, ¿eh? No es que suele, siempre acierta. Veremos en esta. Ahí va jugando el conjunto del Ciclón. La va Cuidado, con cuidado, Romero. arco. Ahí va el arco. Ah, ¡Popi! Popi se la- ¡Popi Muñoz, impresionante! ¡Jerarquía! Otra vez Arzamendia. Otra vez Arzamendia, que es el que empuja a Cerro en este partido. Dentro de los rendimientos bajos solamente podemos rescatar a Santiago Arzamendia y obviamente al 8, Federico Pachi Carrizo, que aquí se metió en una encrucijada al pedo. ¿Consiguió el tiro de esquina? No, por eso. Se metió en una batalla que no podía ganar, se dio el balón y respira Guaraní, que viene acá. Creo que fue Oh. Churina el que pivotea, muy buena pivoteada. A ver, Fue Romero. fue Romero. Sí. Bien. Uy, mira la comba que lleva el remate, ¿eh? ¡Qué bomba sacó! Qué tremenda la tapada de Muñoz. Esta sí vale. Esta sí. Esta sí vale. Esta y sí es ingresa. un tapadón del Popi Muñoz. Asimismo. Popi es más que Casilla No, hoy, tranquilo. actualmente. Igual. Obvio. No vale, Blanco. Bien, bien. Está Obvio. buena, está buena esa. Popi más que Buffon. Obvio. Exactos. Más que Dida. No. Va saliendo ahora el conjunto de Cerro Porteño. Veremos qué puede hacer el Ciclón de Barrio Obrero. Jiménez. Ay, 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 Jiménez. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Jiménez? Ah, bueno. ¿Qué hizo Enzo? Out of context. Dirían por ahí. 8. 8. Raspate. Pero igual sos muy bueno. ¿Dijiste 8-9? Usted nunca falla, señor. Disculpe por dudar de usted. Pelota. Entonces adicionó lo mismo del primer tiempo. 8. está como loco. 9 dijo. ¿Cuánto?
Hasta que empate Cerro. No, dice. pero están bien 8. Pero, tuvo razón, Nelson lo dijo. No, pero no importa eso. Pues está bien que sean 8, hermano. Se paró el partido. Hubo pelea. ¿No se olvidan? ¿No se De Guaraní Sí. encima, ganando. Rivas. Ay, 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 quiere llevarse Gallardo. Buena la velocidad de Rivas. Pero recupera Gallardo. Moreira pelea, cayó Rivas. Gallardo ataca ahora Guaraní. Barceló. Los perros piden que se rían del chiste de Wilson. Jajaja. No, Ahí no, va a no, jugar. No, así no. No, perdón, perdón. No. ¿Qué chiste tiró? Y que 8, tú. Nada, Ah. no brocha. Ajá. Me llamó cuarto grado, dice este capaste, ¿eh? No, ey. ¡Ey, tranquilo! No, No. muy fuerte ya. Ah, joda, Will. Qué grande, Will. Mirá dónde está Jan Fernández. Va saliendo el arquero. Está en la mitad de la cancha. Va cediendo el esférico ahora para tratar de salir el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Estuvimos muy cerca de llegar al minuto 155 otra vez, ¿eh? Ojo, Por las vibes. ojo. 8 minutos, vamos a llegar al 98. Ahí está jugando el Ahora conjunto. hay un gol y después se para el partido y se agrega más. Ahí está, planificado en la semana. Ahí está jugando. Media Otra vez vuelta. Arzamendia, Arzamendia como loco jugando Ustedes el mejor contra del mí solo, partido. diría el meme. Totalmente. Ahí se lanza. En esa. Llegamos un centro. Y vendrá el centro de Rivas. A ver, a Bien, ver, a Rivas. ver, a ver, a ver. Uy, Viene el uy. centro. La cabeza metía. Qué bien sacó Ramírez ahí, ¿eh? Ahora Carrascal. Carrascal. Ya tiene el esférico. Se dispara Carrizo. Cayó Carrizo. Pelota parada para el conjunto del Ciclón. ¿Vos sabés que no me pareció falta? Bien, Carrizo. El Pachi, bien, la dé al cuerpo, sabe que habrá un contacto, entonces. No. Bien comprado. Esta falta la inventa el Pachi. Pero la inventa en el sentido de que jugás un poco con el tema del cancherismo y todo eso. Este es un tiro El fútbol libre. es para vivos. Este es un tiro libre a pedir de boca para Arzamendia. Espero que nadie se lo quite. Encima que está fino con la zurda, ¿eh? Sí, disparó unos cuantos. Sí. Vamos, Arza. Tapó Muñoz. Hablando Bronco Jiménez. Pelota parada para el Ciclón. Gol, ya dice el chat. Tranquilo. Y mira quién dice. Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero en una posición que favorece a Arzamendia. Es idóneo para Santi Arza. ¿eh? Atención que se prepara el 21. Me asustan, chat, dejen de joder. No, a propósito, tranquilo. Sí, tranquilo, porque Tranquilo. no hay tanto delay. No. No, mira. Ni chuta. Actualmente. No, es Arzamendia. Y Twitter también. ya. Ahora va a darle al esférico Carrizo. Se acerca también a las Núñez, ¿eh? ¿Quién lo patea? Dale, no vayan a hacer jugar preparada una boluda así. Va a tirar un centro. A mí que sí, ¿eh? Ahí Salomoni y Jiménez, ahí viene el centro, está mamá querida. Lo que acaba de desaprovechar Cerro Porteño. Ojo que sigue la jugada, Sí, cuidado. sí, ahí viene el centro, está, Uy. le queda a Romero al arco, la sacó de esa zona. Sigue la acción, cuidado. Ahí va buscando Ah, qué bien la Gallardo. Le queda la pelota al Ciclón. Va Santiago Arzamendia, mete el centro. Solito, ¿eh? Ahí está solito para poder meter de vuelta al área. Va Romero, pegó. Pero fíjate, Alan Núñez tiene que doblarle, no colocarse detrás suyo. Acá otra vez, y esta tiene que ser para Cerro, ¿eh? Entra solito. Ahí va Romero, metió al área, está Jiménez. Ya recupera de vuelta el conjunto de Guaraní. Pregunta, ¿por qué no chutar Arzamendia, hermano? No. ¿Qué quisieron hacer, boludo? No sé. Está bien. Qué centro flojísimo del Pachi que buscó a Churín. No entiendo qué quiso hacer. Lo que sí es que no aprovecharon las pelotas paradas el conjunto de Ciclón. No aprovecharon. Este partido irá, creo yo, hasta los 99 por ese minuto que se perdió en el tiro libre. Habrá lateral para el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. No hay pelota, obvio. Y sí, ya se perdió. Ahí va. Ahí apareció una pelota. Aparecieron tres cuando. Ahí, ahí tiraba el una, público. claro, Ahí está, otra. qué jugadores. No, pero ¿para qué parar el partido, Juan Gabriel? Dale, hermano, que siga ya jugando. sacó. Mamita quería, ¿cómo le gusta a los árbitros cucuruchos? Viene el centro, está, Uy. la busca. Ay, 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 si no la despejaba bien, la rozó. En esa porque la esperaba Churín. Ahí va siendo perseguido Gallardo. Ay, 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 se le escapó a Gallardo. Me asustó flashback de Bartra Gareth Bale con Broque.
Impresionante. No, tranquilo. Le queda la pelota ahora a Santiago Rosamendia. El mejor del Cerro hasta el momento. Centro. Viene el centro, está arriba. Corner, conectó a Churín, pero se desvió en el camino. Al decir que les gusta el cucurucho, me refiero a que les gusta ser protagonistas. Exacto. Tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. Malinterpretaron. Rápido, antes que... Viene el centro de Arzamendia. Está. ¡Dale! ¡Papa! ¡Papi! Papi Muñoz le dice que no a Diego Churina. Impresionante lo del Che, el Pope. partido del Popi, ¿eh? Ha sacado 3 pelotas valor gol, mínimamente. De por ahí la más fácil de todas ha sido este cabezazo, pero que igual tenía potencia y buena colocación. Pero que también estaba bien colocado era justamente él, Popi Muñoz. A ver acá, uy, Ay, ay, ay. qué pelota, ¿eh? Qué pelota, Gerson. Pasa que Bien, al pesar Jan. de todo, Jan tiene... Buena salida con los pies. Rivas. ¿Cómo asustan los pases de Cerro, eh? Con esto Cerro está llegando a 6 partidos sin ganar. Ay. Por Ahí va ahora, atacando. haciendo 5 puntos de 18. Le queda la pelota, viene el centro, está pasado. Pero va en segunda instancia, ahora Arzamendia mete el centro. ¡Va! ¡Ay, ay, ay! Romero quería. Pero no puede Cerro convertir su gol. A ver. Saque arco. Saque de arco cobró. Sí, señor. 97 minutos. Impresionante lo que corre Arzamendia, ¿eh? A ver. Claro, terminó Sí. tocando Romero y saque de arco. 97 minutos. Técnicamente quedan segundos para que Segunditos. termine el partido. Igual considero que se va a jugar uno más por lo que pasó en esa pelota parada. Último segundo del ciclo de Aguilar. Totalmente, yo creo que es insostenible porque pase lo que pase, Cerro no va a ganar este partido. Salvo puede sumar un punto más y dejar en 5 de 18 y es algo Para el meme. totalmente sacatécnico. No hay manera de darle continuidad a un proyecto de esta manera y ojo, para aplaudirlo de Munner. Tranquilo, ya termina. Porque dice. De Munner llega a 7 de 9 y está ganando un partido en el que literalmente ha jugado ¿Qué hace? 75 minutos con un hombre menos. Muchísimo mérito. ¿Por qué Nelson sos alto mufa? Dice. ¿Por qué? Ahí está, terminó. Gano. Terminó ¿no? Ya. Cállate nomás. ¿Qué? Con todo tal chat. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilos, tranquilos, porque acaba de terminar el partido. Cerro acaba de perder en Dos Bocas, teniendo la superioridad numérica en cuanto a jugadores. Jugó con 11, no supo aprovechar el gol de penal después de una falta tonta de parte de Morel. Y bueno, Franco, te tengo que preguntar porque es mi trabajo. Acaba de perder tu club, acaba de perder Cerro 1-0 ante Guaraní. Out. Fuera. No, insostenible. 6 partidos. 5 empates, 1 derrota. No, imposible. De verdad. No sé si fue un experimento, si fue una corazonada. Desde el día 1 Gavilán no está preparado para ser técnico de Cerro. Y acá se dijo, se insistió, Sí. y acá están los resultados. Perfecto, Franco de Rosa. Y obviamente para poder tener un análisis de este partido hay que dejarle y pasarle la pelota al que más sabe de fútbol, Nelson Fútbol Rivera. Ciclo cumplido. No hay manera de sostener esto. Son 6 partidos sin ganar. Ahora incluso ni siquiera empatando. Pero más allá de todo eso, más allá de los resultados, son las formas. Cerro hoy ha jugado literalmente 70 minutos con un hombre más en cancha. Y sí, es una comparación que va al caso. Selección paraguaya contra Perú, Guillermo se fue y también debería irse Gavilán. Si es que había ruido en la previa con Manolo Jiménez, con Víctor Bernay o cualquier otro nombre, creo que aún con más fuerza sonará a partir de ahora. Gavilán ha demostrado, con todo el respeto hay que decirlo, no estar capacitado para comandar la nave azulgrana. Y Cerro ha pasado perdiendo puntos, perdiendo puntos, perdiendo puntos. 5 de 18 es insostenible por donde se lo mire. Y más allá de todo eso, donde estamos de acuerdo que hubo errores del técnico en cada uno de los planteos, también hay errores individuales.
Morel, que es el mejor defensor, se ha equivocado en un clásico, se ha equivocado ante Nacional y se ha equivocado hoy a la hora de hacer un penal donde Camacho guapea, donde Camacho sigue demostrando que a pesar de no tener la misma velocidad, tiene la misma inteligencia. Un error que arranca con un lateral que juega rápido, Gil Romero, todo Cerro queda dormido. Y de esa manera es difícil competir. No difícil, imposible. Cometiendo esta clase de errores. A pesar de que se equivocó Raúl Cáceres con un planchazo, dejó a su equipo con un hombre menos, Guaraní nunca se sintió en inferioridad numérica en el plano defensivo. Porque a nivel ofensivo, claro, renunció a atacar entendiendo que tenía un hombre menos dentro de la cancha. Pero volviendo a Cerro Porteño, Pachi Carrizo a cuentagotas. Hoy Churín logró cabecear alguna que otra pelota. Logró llevar peligro, pero el queso no estuvo. Romero poco y nada. Después Riveros tampoco aportó mucho. No sé qué pasa con Cecilio. ¿Por qué no está? ¿Por qué aparece? ¿Por qué desaparece? Y este Cerro Porteño en los últimos partidos han sido 2 jugadores y el resto. Ha sido Arzamendia, ha sido el Pachi, al menos desde las ganas. Jan volvió a tener tapadas importantes, pero ¿qué le vas a responsabilizar en el penal? Camacho también, al igual que él, es un especialista. Y se termina un ciclo. Se termina un ciclo calamitoso en cuanto a resultados, un ciclo que no deja nada, salvo Fabricio Peralta, que ahora está dentro de la consideración. Y ahora habrá que esperar la otra parte. ¿Quién está listo para tomar este barco? Porque si queda una rueda entera. Cerro necesita que Olimpia le gane a Libertad para que pueda quedarse cerquita, pero sabe que si Olimpia gana ese partido se mete en la pelea, y lo que era una cosa de a 2 hasta hace 3, 4 fechas, si Olimpia logra empezar a ganar, que ayer lo hizo apenas, pero ganó, también será una cosa de a 3. A ver si es que se suma algún que otro equipo, pero la realidad es que hoy se ha finiquitado el ciclo de Gavilán. No creo que haga falta ni que lo saquen. Creo que Gavilán también es consciente de que él debe salir. Y hay que esperar cómo Cerro recapitula esto y quién será el próximo entrenador de Cerro Porteño. Derrota y final de ciclo en la noche calurosa en Dos Bocas. Muchísimas gracias, Nelson. Y nos vamos despidiendo en la noche de hoy con esta transmisión. Acaba de caer Cerro Porteño por 1-0. Gracias, Franco. Gracias, Nelson. Gracias, Papo, también por un trabajo excelente. Y nos encontramos de vuelta mañana con el gran debate a las 20 horas. Obviamente a través de Pasión Estudio. Chau, chau. Chao.